Miren lo que hago. Levanto la persiana, que siempre el domingo cuesta más a que ponerle... ¿Me ayudás, de León, un poquito? Vamos a levantar, arranca la semana. Esto es solo una vuelta más. Voy a presentarles a quienes me acompañan. La primera es una ausente con aviso, que es Adriana, y le mandamos un beso. Pero ahora sí está Pablo de León. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está la mujer de amarillo, ¿Viste? Lucía Salinas. ¿Cómo Vamos están? a confiar que nos va a ir bien. Bueno, muy bien. Quiero presentar a un gran invitado en un momento justo, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. está? ¿Está feliz de venir el domingo con nosotros? Siempre Familia es un gusto están estar con felices, ustedes ¿no? acá. ¿A dónde vas, Fernán? ¿A dónde vas, papá? A un programa de té. Pero no habíamos quedado que el domingo no. Bueno, es funcionario público. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un Bueno, gusto estar vamos a plantear el tema en serio. Están, digamos, sin alarma, digamos, nosotros... lo amarillo puede ser el vestido de Lucía, pero nada más acá. ¿Qué debemos ver en esta suba de casos? Si uno ve los porcentajes, se asusta, ¿no? De casos de contagios de COVID. ¿Cómo vos lo estás viendo? Bueno, en primer lugar, describir que estamos evolucionando la curva de casos vinculadas a la variante Delta, ¿no? Curva que veníamos trabajando mucho desde el mes de julio, agosto, en demorar lo más posible para poder avanzar mucho con la vacunación y que esta curva sea lo menos significativa posible, pero sobre todo que no genere enfermedades graves y mortales ni internación en terapia intensiva. Eso es lo que estamos viendo al día de hoy, una curva de Delta que aumentan los casos de manera significativa, pero que su correlación con las enfermedades graves y mortales está muy separada. Es decir, hay muchos casos o mucho más casos y no tantos enfermos graves, no tanta internación y no tantos enfermos con enfermedad grave y mortal. Esa es la situación, entre comillas, que estamos evolucionando. Sobre esa situación se monta esta circunstancia de la variante Omicron, ¿no? Que nos pone un grado de incertidumbre mayor a la situación que veníamos manejando. ¿Qué pensás vos de Omicron? Habla como si Omicron fuera un señor o una señora. ¿Qué pensás de Omicron? Bueno, hoy... ¿Cuán peligroso, robusto, musculoso y volumen político tiene? Bueno, hoy hay cosas que ya están bastante definidas y otras que están tendiendo a definirse de Omicron, ¿no? Viste que siempre discutimos que hay tres características que definen una variante. Lo primero es cuánto más contagiosa es, y eso tiene en buena parte que ver con la capacidad del virus de sostenerse en el aire en lugares mal ventilados. Porque a veces te pasa que vos entras a un lugar que está vacío, pero si hubo alguien con Omicron y no se ventiló, potencialmente te puedes ir enfermo de esa habitación. Pero Entonces, hay variantes, vamos a decirlo mal, que flotan más que otras en el ambiente por el peso de una partícula. No solamente la capacidad, sino sobre todo es la cantidad de virus que quedan en el aire que son necesarias para provocarte la enfermedad. Entonces, Omicron sabemos que tiene más afinidad por los receptores, que tiene más carga viral y por lo tanto te contagia más fácilmente. Eso se ha visto en 2 o 3 países con claridad, donde tenían circulación de variante Delta y la variante Omicron, en cuestión de un par de semanas, rápidamente tomó la mayoría de los contagios. Es decir, eso hoy está bastante establecido, es una variante más contagiosa. La segunda pregunta es si evade de alguna manera la inmunidad generada por la enfermedad natural o por las vacunas. Y allí las evidencias actuales, que ya son bastante robustas, indican que para la enfermedad clínica leve, es decir, para la enfermedad en la nariz y en la boca, por llamarlo de una manera, la evade moderadamente. Es decir, que vos podías haber tenido la enfermedad y volverte a enfermar con Omicron, podías haber tenido las dosis de vacuna e enfermarte con Omicron, pero en general la enfermedad es una enfermedad leve, de la vía aérea superior. Y lo tercero, para la enfermedad grave y mortal, la protección de la doble dosis o de la enfermedad previa es moderadamente alta. No es tal cual las otras variantes, pero estás bastante protegido para Omicron, para la enfermedad grave y mortal, si recibiste la doble dosis. Y por último, para cerrar, si da una enfermedad más grave o más leve, hay alguna evidencia inicial de que podría dar una enfermedad más leve. Los datos aún no son concluyentes, la cantidad de enfermos todavía son pocos y todavía no está claro. Hay algunos reportes que hablan a favor de que es una enfermedad mucho más leve, otros reportes que no tanto, no está claro aún. Bueno, eso es interesante porque se venía diciendo que era más rápida, más contagiosa, pero que tenía menos punch, que pegaba menos o que impactaba menos, sobre todo. Bueno, o sea, ahí hay que saber diferenciar
Porque si vos tenés doble dosis de vacuna Sí. y la doble dosis te protege contra la enfermedad grave y te contagias con Omicron, naturalmente vas a tener una enfermedad leve porque te protege para la otra. Entonces hay que tratar de discriminar si los cuadros más leves de Omicron se tratan a que es una enfermedad más leve o se porque la tratan vacuna. de que hay más gente vacunada, más gente que ya tuvo la enfermedad. Aún no está, digamos, hay evidencia a favor de que es más leve, la evidencia todavía no es concluyente. Ahora yo digo, 83% con la primera vacuna a nivel país, 70% con la segunda, con 3, no sé, es bajo. Con tres dosis a nivel país es bajo, será menos de 10. Digo, ¿qué vamos a ver viendo el espejo alemán, el espejo del Reino Unido? Vamos a ver un 2022 con muchos casos en algún momento, pero con unas enfermedades parecidas a una gripe. Bueno, vos fíjate, yo te doy primero las 3 variables que determinan un poco cuán grave puede ser la curva, pero vuelvo a repetir, hoy lo que estamos viendo es una curva de variante Delta, ¿no? Sí. Porque si no mezclamos todo. Hoy estamos viendo una curva de variante Delta sobre la cual podría sumarse la variante Omicron y reemplazar a la Delta. En ese escenario hay 3 características que son muy determinantes de cómo golpea la enfermedad. La primera característica es la tasa de vacunación, que es lo que vos decís. Yo te doy los datos de la ciudad porque son muy impactantes. La ciudad tiene 91% de los porteños tiene la primera dosis y 84% de los porteños tienen la segunda dosis, 15% de los porteños tiene la tercera dosis, que son todos los porteños que ya cumplieron 5 o más meses de la segunda dosis. Es decir, que el grado de vacunación de la ciudad incluso está por delante del promedio que vos acabas de contar. Pero yendo allí, hay 3 variables que determinan la gravedad de la situación, que es qué porcentaje de vacunación tiene la sociedad, por un lado. Lo segundo, cuán antigua es esa vacunación, es decir, si la segunda dosis tiene más de 6 meses, menos, que es un poco lo que le pasó a Europa inicialmente, que tenían una campaña de vacunación de doble dosis un poco avejentada y tuvieron la circulación de la Delta muy fuerte. Entonces, ¿cuán antigua es eso en Argentina, dado que la vacunación fue más tardía? Terminó siendo para esta situación una ventaja porque la mayoría de las personas tienen menos de 6 meses de su segunda dosis. Y lo tercero es cuál es la tasa de enfermedad natural previa que tiene la sociedad. Porque los países que tuvieron más enfermedad previa o que tienen más segundas dosis o que tienen la segunda dosis más cercana, son 3 cualidades que las protegen relativamente más. Entonces sería dable pensar que para la curva de Delta, y vuelvo a repetir en esto, la protección de la Argentina es moderadamente buena y eso se está viendo hoy en que hay casos en muchas jurisdicciones, pero no hay tanta gravedad. ¿Temen un incremento de los casos post-fiesta, post-vacaciones, esta mayor circulación que va a haber adentro del país para esta fecha? Bueno, naturalmente, las 3 características que acabo de hablar se balancean con el grado de interacción social y el uso del barbijo, digamos, son las 2 cualidades, ¿no? El uso del espacio abierto o ventilado, el uso del barbijo, el grado de interacción social. Sabemos perfectamente bien que esta es una época del año donde la interacción social es máxima. Y además lo hemos vivido el año pasado. Estamos replicando temporalmente una curva casi calcada en términos de tiempos de lo que fue el año pasado. El año pasado, si ustedes recuerdan, para mitad de enero rápidamente bajaron los casos porque descendió en la interacción social. Veremos si eso es lo que ocurre este año o la variante Omicron viene a cambiar esa realidad, ¿no? Pero la diferencia es que este año estamos vacunados. Claro, por eso es que el número de casos aumenta. El año pasado para esta época aumentaban las internaciones en terapia. Claro. La relación es más o menos 1/3 de la relación entre cada 1000 enfermos del año pasado y 1000 enfermos de este año se generan 1/3 o el 33% de las tasas de internación. Es decir, es 1/3 de la gravedad que habíamos tenido en aquella época. Ahora, en ese sentido, en los últimos 2 años, desde que comenzó la epidemia, uno de los factores que se usó para que la población tomara conciencia fue el miedo. De alguna manera se instaló cierto miedo. ¿Cómo se sale de esto ahora? Sí, nosotros insistimos siempre, y aquí yo también lo he dicho, ¿no? El miedo es el peor instrumento para gestionar una pandemia porque lo que vos requerís es una ciudadanía consciente, con claridad y transparencia en la información. Claro, pero se usó, digo, hubo ese componente. Sí. Bueno, en la comunicación. no nosotros desde la ciudad, ¿no? Fueron otras formas de ver cómo gestionar la pandemia. Nosotros insistimos mucho, el miedo no aporta en esto porque el miedo genera en las personas o voluntad de huida o buscar culpables o de negación del otro lado. Nosotros creemos que es más importante explicar con claridad lo que está pasando
dándole instrumentos a la sociedad para que tenga autocuidado y autocontrol, naturalmente eso genera un grupo muy importante que lo hace y un grupo más pequeño que no lo hace, que siempre se pone como tensión, ¿no?, en el debate. Bien. Pero creemos que la mejor manera es que la gente tenga claridad de lo que tiene que hacer. Pase sanitario. Ciudad no adhiere, no va a pedir un pase sanitario, pero mucha gente vive en la ciudad, pronto se irá y pasará a provincia a otros lugares que sí exigirán. ¿Cuál es tu mirada de la necesidad de un pase sanitario y qué hace esa persona que está mirando y dice acá en Ciudad no, pero cruzo General Paz y sí? ¿Cómo se hace? Bueno, revisemos un poco ese concepto. Primero, el pase sanitario lo que busca en todas partes del mundo es facilitar, contextualizar o hacer que las personas que están en la duda se vacunen. Porque las personas están convencidas de no vacunarse, no se van a vacunar por el pase, ¿no? Lo que vos buscás es que un grupo de la sociedad que está contemplativa, con dudas, verdaderamente tome la decisión por comodidad. En la práctica, yo te di los datos de la Ciudad de Buenos Aires. 91% ya se aplicó la primera dosis. Hay 3 o 4 puntos porcentuales que no se pueden vacunar porque son menores de 4 años. Con lo cual, prácticamente es muy difícil encontrar en la ciudad una persona que no quiera vacunarse. Digamos, contemplativos, usando tus expresiones, no es una categoría representativa en la ciudad. Efectivamente. Y en otras partes del país, Bueno, ¿tenés contemplativos para los cuales la herramienta del pase sanitario se justifique? Yo no conozco, no conozco datos de evaluación social fuera de la Ciudad de Buenos Aires, sí los de la ciudad, porque hemos hecho encuestas al respecto. Pero los números de vacunación indican que en otras jurisdicciones todavía están 10, 12 o 14 puntos debajo de nuestros valores, con lo cual potencialmente ahí podría haber algún grupo, pero yo verdaderamente lo desconozco. No sabés esos 14 puntos, porque antivacunas no hay muchos en Argentina. Bueno, por eso yo tengo... Dicen que no hay logística para llegar a la vacuna. Bueno, yo no puedo hablar de otras jurisdicciones, nosotros hemos hecho encuestas de representación poblacional en la ciudad y menos del 5% de las personas dicen activamente no quererse vacunar. Es decir, que la antivacuna es un grupo muy minoritario en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacemos con el pase para cerrar el tema? Entonces, por eso te decía, dado que el paso es para facilitar la vacunación y nosotros tenemos una amplia aceptación de la vacunación, lo que decidimos es mantener las políticas que hoy teníamos, que son básicamente la necesidad de tener doble dosis de vacunación para espectáculos masivos y para boliches bailables, que son los lugares más peligrosos. Y sobre ellos sí acompañar la metodología nacional para no tener una metodología de este lado de la General Paz y otro del otro lado, ¿no? Entonces lo que usamos es la metodología, vamos a aplicar a partir de enero la metodología nacional para lo que hoy es obligatorio. 1 de enero, vos vas y ¿qué te van a pedir para entrar a dónde? Para espectáculos masivos y para boliches bailables. ¿Un teatro? No. ¿Un restaurante? No, en todos esos lugares no. Solamente en espectáculos masivos y boliches bailables. En la ciudad En la ciudad. Y a ese sí, ¿qué le vas a pedir? Ahí voy con vos, Pablo. Bueno, que documente la doble dosis de vacuna, ya sea con BOTI de la ciudad, con la aplicación de la ciudad, con la aplicación Cuidar, con Mi Argentina, o que tenga el carnet físico en la mano. Pero por eso yo voy a decir, porque en ese marco que vos decís, está la cancha de fútbol. Y todos sabemos que es simple. Yo he ido a la cancha de fútbol hace poquito, campeonato de River, no importa, pero digo, sé que te molesta, por eso lo digo. Pero estuve viendo hoy quiénes tenían más campeonatos ganados. No, ayer, para información tuya, el director, ayer otro campeonato más. Bueno, ¿cómo se controla en la cancha? Es imposible controlar. No, bueno, ese es imposible. Digamos, al día de hoy, ese es un debate abstracto porque de acá ahora ya no tenemos fútbol hasta el mes de marzo, ¿no? Después estarán los torneos de verano. Sí. Pero no se dan en la ciudad habitualmente esos partidos. De manera que en la ciudad ese es un debate que lo tendremos que dar para el mes de marzo. Con respecto a la tercera dosis, digamos, la ciudad ya la está dando normalmente. Yo me apliqué ayer justamente y vi que se está trabajando los fines de semana también. Sí, claro. Nosotros estamos vacunando unas 24.000 a 25.000 personas por día y estamos llamando a todas las personas que tienen 5 o más meses de la segunda dosis. Hemos invitado a la totalidad de ellos, algunos los hemos invitado una vez, otros 2 veces, otros 3 veces, porque hay gente que a veces no le coincide el día o a veces no recibe bien el informe. Y déjame decirle a todo el mundo, si alguna persona cumplió esta condición de 5 o más meses de su segunda dosis y no le llegó la invitación por algún motivo, el mail es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Nos da nombre, apellido, problema que tiene, número de contacto y rápidamente le damos el turno. Repetí, si querés. Consultavacunacovid, todo junto, la frase entera,
buenosaires.gov.ar. Si lo pueden poner incluso en el draft sería genial. Nos mandan los datos, lo que le está pasando y nosotros rápidamente le ofrecemos el turno. Papás y mamás que dudan sobre la Sinopharm, ¿le doy o no? Recomienda a Fernán Sí, Quiroz. nosotros ya lo hemos dicho muchas veces. Hoy hay evidencia muy contundente de que la vacuna es una vacuna segura y que tiene un grado de eficacia suficiente. De manera que lo que estamos recomendando es que se vacunen. Bien, por favor, para usar y para poner aquí abajo en las consultas, ¿podés repetir? Consulta vacuna COVID, todo junto, @buenosaires.gov.ar. Ese es el mail. Bien, uno charla con alguien y se lleva una impresión emocional, que es positiva, digamos, armamos un semáforo emocional en donde rojo, amarillo, verde. Ya lo charlamos muchas veces. Hay gente que por personalidad es más ansiosa o se asusta más. Para empezar a redondear y aterrizar esta conversación con vos, Omicron y la situación de COVID en Argentina, ¿en qué luz está? Bueno, yo te diría que la evolución epidemiológica de la situación de Delta, que es lo que está circulando en este momento en la Argentina mayoritariamente, está en un semáforo amarillo porque están aumentando los casos. Tenemos que completar la vacunación y cuidar muy bien, sobre todo el grupo que está haciendo enfermedades graves y mortales. Y eso es un poco lo que habíamos estado trabajando todo el año para demorar esto lo más posible para que la vacunación esté en lo masivo que está el día de hoy. Omicron sobre esa situación pone un grado de incertidumbre que todavía no está claro. Sí, verdaderamente lo que sabemos es que ha aumentado significativamente los casos en muchos países del mundo, países que tienen otras condiciones, por lo que te dije, tasa de vacunación un poco menor, tasa de vacunación un poco más avejentada, entrando en el invierno, que habían tenido previamente menos enfermedades clínicas naturales, con lo cual no son todos comparables, pero yo te diría, estamos en un semáforo amarillo ocupándonos de una curva de variante Delta con una incertidumbre de la variante Omicron que nos pone un nivel de cuidado especial. Vienen las fiestas y vacaciones. ¿Podés decir claramente qué hace? Decir, otra vez vamos con cómo vamos en Navidad, cuántos se juntan. Sí, vamos a repetirlo porque uno también es un bicho de repetición. ¿Qué sugerís? Nosotros lo que sugerimos es bastante parecido a lo del año anterior, necesitamos un momento de relax, de vinculación con la gente querida. Nosotros tenemos que apoyar esos encuentros. Ahora, esos encuentros hay que intentar hacerlo lo más posible en espacios abiertos. Todo aquel que tenga una oportunidad de hacerlo en un espacio abierto, que lo haga. Si es en un espacio cerrado, porque no tiene otra condición, abrir puertas y ventanas para que ventile. Y sobre todo, digamos, si el número de personas o de familias que se vinculan son un número significativo, usar el tiempo que puedan el barbijo y, por supuesto... Y el que está doble, triple vacunado igual usa barbijo, porque si el que tiene 3 vacunas cree que es Terminator y que ni contagia ni digamos, será contagiado. Los datos que tenemos al día de hoy para Omicron, ¿no? Porque para Delta es un poco más la cobertura. Para Omicron es que la tercera dosis de vacuna aumenta la cobertura para la enfermedad clínica leve en 75%. Es decir, te disminuye 75% la chance de enfermarte. No te la evita, te puedes enfermar igual, pero la enorme mayoría de ellos, más del 90%, son enfermos que hacen un cuadro clínico leve. Muy leve. Hoy hubo 3.254 casos, lo cual para un domingo es un número que no estábamos acostumbrados. Y en los últimos días apareció nuevamente alguna crítica a la ciudad, desde el kirchnerismo fundamentalmente, diciendo ¿por qué no miran la cantidad de casos de esos de la ciudad? ¿Por qué empezó esto otra vez? ¿Qué te parece? No, bueno, digamos, como hablábamos un rato, nosotros teníamos por delante, yo lo he dicho en todas las formas que pude, teníamos por delante una tercera ola que era de variante Delta, que había que demorarla. Y nosotros hicimos la tarea de demorarla y de vacunar. Ahora, naturalmente en esta época del año, lo mismo pasó el año pasado, como decíamos, es un espacio de mucho encuentro. Y eso es absolutamente humano y natural. Nosotros lo que tenemos que acompañar es sano. Y es sano. Nosotros tenemos que acompañar a la gente que haga las cosas que le hacen bien de una manera particularmente cuidada. Y en eso hemos trabajado mucho. ¿Qué sucede con los testeos? ¿Qué sucede en estas últimas semanas con los testeos? Las personas que tienen que viajar, o si han cambiado las postas de testeos o la metodología. Claro. Bueno, eso te agradezco la pregunta porque es un mensaje muy importante para todos. Nosotros realizamos, digamos, cerca de 15.000 testeos por día. En este periodo del año, que sobre todo porque aumentaron los casos, hemos decidido duplicar la capacidad de testeos. Hoy estamos con una capacidad de cerca de 40.000. A partir de mañana, que abrimos
en la rural un nuevo lugar y abrimos también Costa Salguero, vamos a estar en la capacidad de 40.000 testeos por día. Pero hay un mensaje muy importante, hay dos tipos de testeo. El testeo de la persona que tiene sospecha de estar enfermo, estuvo con alguien de riesgo, o es un contacto estrecho bien definido, o tiene algún síntoma. Para todos ellos siempre recordar, las personas que tienen síntomas, las unidades febriles de urgencia, porque hay que revisarlo y tener estudios complementarios para analizar. Las personas que tienen sospecha o duda, los detectar, 24 detectar por toda la ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios tenemos algunos cerca. Y las personas que tienen un riesgo mucho menor, tenemos los centros de alto volumen, como la rural, como Costa Salguero. Ahora, eso es para todo lo que es el cuidado de la enfermedad, como siempre lo hemos hecho. Ahora, en esta época del año, a diferencia del año pasado, están abiertos los viajes internacionales. Y hay mucha solicitud de testeo por motivos administrativos, ya no sanitarios. Es porque administrativamente la burocracia de un país solicita un tipo de test. La Ciudad de Buenos Aires no puede garantizarle testeos administrativos a toda la Argentina o a toda el área metropolitana. Porque mucha gente viene a la ciudad y dice, bueno, voy a la Ciudad de Buenos Aires, me testeo y me subo al avión. La verdad es que es imposible responder a la enorme cantidad de personas que se mueven hacia el extranjero desde la ciudad. Entonces les recomendamos a todos, si usted no vive en la ciudad, intente en su jurisdicción, a través de su cobertura, en su lugar, sobre todo si es un testeo administrativo, porque necesitamos conservar la capacidad de testeo de la ciudad para los porteños en términos de lo que necesiten y sobre todo para toda persona que viva en cualquier lugar del país o en el área metropolitana, que tenga un síntoma, que tenga un riesgo, siempre vamos a estar abiertos a testear a esas personas, pero no podemos ampliar la capacidad a tal volumen de todas las personas que salen. ¿Van a pedir documentos entonces solamente para porteños? No, estamos llamando primero a un grado de reflexión. Nosotros duplicamos la capacidad de testeo a partir de mañana, pero naturalmente le pedimos a la gente que como siempre decimos, somos ciudadanos, somos adultos, somos responsables, cada uno haga su parte, porque por eso vivimos en comunidad, cada uno es capaz de aportar su parte y le pedimos a cada uno que lo haga. Bien, has recibido un premio muy importante de la Academia Nacional de Medicina, el Premio Hipócrates. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque digamos, te hiciste muy conocido por tu gestión de pandemia, como un referente, y uno lo ve políticamente en un momento, en un año 2022 que se viene, que pareciera que va a ser muy peleado entre oficialismo y oposición. Vos fijate lo que pasó el otro día para votar el presupuesto, es decir, no hay crisis, no hay cifra espantosa de pobreza, etcétera, que un poco genere un vínculo, un diálogo o políticas comunes. ¿Cómo te estás llevando vos con Kreplak, etcétera? ¿Cómo está tu situación política? Nosotros hemos mantenido el vínculo de trabajo. Tengo un vínculo operativo que funciona muy bien con el Ministerio de Salud de la Nación. Coordinamos bien las políticas con el gobierno de la provincia, siempre con el mismo principio. No estamos de acuerdo en la mirada política, no estamos de acuerdo en la forma de gestionar las políticas públicas, pero la ciudadanía en una pandemia necesita ministros de salud que coordinen, no pueden tener otra forma. Y todos hacemos nuestro aporte al respecto y la verdad es que yo dialogo frecuentemente, casi a diario diría yo con ellos, y coordinamos y acordamos las cosas que vamos haciendo. Bien, el hombre que si vos querés hacerlo enojar, seguí participando porque no va a ocurrir eso. Fernán Quiros, muchas gracias. Por favor, un gusto haber estado se con guardan ustedes. para casa, seguramente en casa sos otro, ¿o no? No, esa es mi forma de ser. ¿Qué fue la última calentura que te agarraste con la vida, con algo? No, me duele mucho y me pongo muy mal cuando las cosas... No, pero personal, no de la humanidad. El insulto, el último insulto. No lo recuerdo. Nada. 9 de diciembre. Yo no quería decirlo pero el 9 de diciembre de 2018 por ahí fue un mal momento. No, tampoco me pone mal eso porque como todavía siempre basta. estamos arriba con el número de copas, estoy tranquilo. Está muy bien, bien. El hombre con máximo control emocional, por lo menos en 5 o 6 manzanas de la República Argentina. Gracias, Fernando. Por favor. Bueno, muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Tengo un móvil, habemos móvil. ¿Aló? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, O Impact. sea, digamos, discúlpame el enojo, pero todo indica que los zurdos ganaron en Chile y se tiñe otra vez de rojo el mapa latinoamericano. Van por el modelo chileno como un trofeo, o sea, digamos, como demostró que el capitalismo funciona y que es lo único que baja la pobreza, el libre mercado. Ahora quieren voltear ese modelo, pero eso no nos tiene que desalentar, al contrario, tenemos que seguir luchando con más fuerzas. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ¿cómo se sintió Milei en su primera experiencia en
la casa de la casta, porque el Parlamento, a los ojos de la mirada de la casta, allí vive esa especie humana que se llaman políticos, y vos tuviste que dar un discurso fuerte. Digamos, con absoluta tranquilidad, qué ganas de entrar con un lanzallamas. Asesores, secretarios, secretaria, gasto público. Hay una cantidad de déficit fiscal por metro cuadrado que te da ganas de poner una bomba y volar todo. ¿Qué siente Javier Milei cuando sube un ascensor y ve que todavía hay una banqueta con un ascensorista? ¡Dos ascensoristas! ¡Dos ascensoristas! Ay, uno que te dice, hola, buenas tardes, bienvenido, y otro que te dice, ¿a qué piso va? ¿Podés creer? Uno para saludar y otro para apretar el botón, ¿no? Puro déficit fiscal. Bueno, Es una locura, Diego. O sea, digamos, tenemos que ir hacia un ajuste. Pero esto no lo podemos hacer con las palomas. Es muy importante que no nos dejemos marcar la cancha por los tibios socialdemócratas y las palomas inmundas que nos quieren hacer amigas del Papa y de Juan Grabois, como Larreta, que no se cansa de contratar chetos con síndrome de Estocolmo, que se la pasan siempre elogiando al kirchnerismo, que es una paloma sin una rata con alas, al igual que el ganso, amaina su plumaje al primer ruido. Por favor. ¿Cómo sería si un día toca el timbre Juan Grabois y le expropia 4 macetas porque dice, la tierra es de todos? O sea, digamos, tenés tierra abajo de las uñas, Grabois. Expropia esas tierras son tuyas. Digamos, o sea, llamo a Pato Bullrich y... No haga ese chiste, no lo haga. Usted dice que está aprendiendo, que se está moderando, que zurdos de M digamos, ya no es de M. No tengo nada contra las palomitas, de verdad, porque amo a los animales. Pobre las palomas. ¿Se acuerdan cuando los jubilados iban a la plaza a tirarles migas de pan? Sí, y maíz. Bueno, ahora digamos que volvió el kirchnerismo keynesiano, los pobres jubilados no dejan ni una sola miga. Se comen hasta la primera rodaja del pan lactal, los viejos tienen más hambre que garrapata en alfombra. Pero todo eso va a cambiar cuando lleguemos al poder y dolaricemos la economía y explotemos el Banco Central. ¿Cómo sería? ¿Cómo Lo es digo la con mejor absoluta tranquilidad, o sea, digamos. ¿Qué hay que edificar una vez Sí. que el Banco Central en su fantasía? Porque cuando eso no esté, ¿qué se hace con ese terreno? Bueno, o sea, digamos, Larreta seguro te pone un edificio ahí arriba. Por eso, Pero eso, claro. ¿Qué se podría eso poner? dejemos que el mercado decida qué hacer. Está muy bien. La planificación que vos me sugerís es de comunista, Seyman. La monogamia. Te salió el comunista de adentro. ¿La monogamia o la poligamia y el poliamor para un libertario? Poliamor. Que el mercado decida, ¿no? Uno tiene la posibilidad de elegir la pareja que desee. Lo importante es respetar al otro, porque eso es el liberalismo, que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Bien, le pido finalmente para despedirnos, pero a lo grande y musicalmente, yo hago así y dirijo la orquesta y canta. ¿Cómo es el canto? Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos ya no darán más, entonces iremos al Banco Central y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario si no aflojamos el gasto. Entonces la Piña y Marcos Piña vendrán. Gracias, ¡Viva la Javier. libertad, carajo! Gracias, Javier. Un día va a subir a su edificio, va a haber un ascensorista y va Y va- y no va que- ahí se va a bajar. un ascensorista Se va a bajar. en una banqueta, así mirando el celular. Ahí va. Bueno, muy bien. Ricardo López Murphy. Buenas noches. ¿Por dónde deberíamos empezar? Como si fuera una sesión de análisis. Diga lo que se le ocurra. Para no empezar periodístico, el presupuesto. ¿Por dónde deberíamos empezar? Asocie libremente. Yo diría, lo primero es que el Congreso se ha vuelto fuerte. O sea, ya no es más una dependencia subordinada y
dependiente del Poder Ejecutivo ni del movimiento hegemónico. Ha habido un cambio muy grande en la vida política argentina que yo lo veo como muy sanitario, muy valioso. Y esa sería mi primera reflexión. O sea, la paridad hay en cambio, el hay un cambio muy grande, hay un Congreso con gente que es muy protagonista. Yo creo que ninguno ha calculado bien la enorme transformación que ha ocurrido en la política, en las personas que están allí, en el nivel de debate. Bien, porque hay una cuestión que efectivamente lo vimos, vamos a charlar sobre eso, lo que pasó el viernes con el presupuesto. Cuando tengan lo que pasó, es para mí muy representativo, ahí cuando Máximo un poco hace su declaración, su alocución, y en una interpretación tira del mantel y ahí se termina la negociación que se iba a dar. Bueno, esa podría ser una foto que adelanta de un Congreso trabado, donde el kirchnerismo negocia poco o no negocia, y Juntos por el Cambio y toda la oposición quiere, pero tampoco puede porque tampoco tiene el número. Entonces, el peligro es que haya un scrown ahí y que no avance la Argentina. Eso lo vamos a ver el martes, ¿no? Porque el martes hay una sesión llamada para subir el mínimo no imponible de bienes personales y ampliar el valor de la propiedad usada, o de la propiedad como bien de familia, para descontarla del impuesto. La oposición, si logra el quórum, es un salto cualitativo. Yo espero que lo haga. Bien, parece viejo, pero yo insisto con esto. Esta podría ser una foto que adelanta. Fue el viernes Máximo, pero podría ser algún otro. Miren Máximo lo que decía el viernes. Y esto es una posición del kirchnerismo duro, ¿eh? No son muy transigentes. A ver. Habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior también, y no de 3 gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo se escuché, aprendan a escuchar, 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 aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Silencio, por favor. Presidente. Silencio, por favor. Silencio. Presidente. La verdad. Silencio. La verdad. Silencio, por favor. Silencio. Presidente, obviamente... No se puede hacer una sobre otra. Ahora, por eso... Presidente, y teniendo en cuenta, bien, nos vamos entendiendo bien, teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos en nuestro país, producto del voto y la elección, y claro que leemos los resultados de las urnas, siempre lo hicimos. Y esta es una elección intermedia. La del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro presidente, un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso... Bueno, ahí dice, vayamos y votamos, vamos a la cancha, salgamos a la vereda y votamos, pero no tenían los votos. Y hay una parte muy interesante para mí, es, la elección es la del 2019, esto es una intermedia, como diciendo, el pueblo eligió.
y eligió al presidente con un rumbo, y esto es solo una intermedia, es decir, como invalidando el cambio en la conformación del Congreso. Le pregunto a López Murphy cómo ve esta locución y si es una foto que adelanta, porque ese es el jefe del bloque. Sí, yo diría, eso es negar la realidad primero. La realidad, nuestro sistema institucional, usted tiene elecciones intermedias, renueva mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, cada 2 años, sistemáticamente. Desconocer los resultados es la base de darse un golpe muy grande, que es que la realidad uno lo despierta, como lo despertó el viernes a la mañana, después de 20 y pico de horas de deliberación. En ese momento lo que había era, no había espacio para ese discurso, era un pedido de pasar a la comisión, o sea, de retirar el proyecto, porque el proyecto no resistía el análisis y se perdía la votación. Pero en lugar de facilitar eso, hostigó a un grado, digamos, fuera de lugar a la oposición. Entonces, ahí se votó el pase a comisión y la oposición lo denegó. Bien. Y entonces había que votar el proyecto de ley. Ahí dice, lo decía al principio López Murphy y estuvo muy bien el repaso porque me parece que acá Máximo Kirchner diagnosticó el problema que tiene en el Congreso del Gobierno. Vos fijate, él enumera los protagonistas que puso la oposición en esta elección. Puso un ex vicepresidente, Julio Cobos, una ex gobernadora, Vidal, un ex vicejefe de gobierno, Santilli, un ex presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que te va a saber manejar eso, un ex ministro, como López Murphy. Entonces, ¿qué puso de peso el kirchnerismo o el peronismo? No puso diputados de peso. Entonces vos tenés acá o a Massa o a Máximo Kirchner que han tenido un contrapunto respecto a esta situación, porque esta situación Massa no la tenía prevista. Entonces digo, no solo tienen un problema de número, sino tienen un problema de que el escenario de la oposición va a ser el Congreso, porque ahí vos tenés la discusión en la oposición para el 2023 también. Entonces Máximo Kirchner como que blanquea el problema que tiene el oficialismo, que es que no solo no tiene número, sino que tiene a los protagonistas para discutirle y hacer esto que siempre decía él, el martes votamos bienes personales. ¿Qué pasa, López Murphy, si no hay presupuesto? ¿Qué va a pasar con esto? Eso ya lo hemos tenido en varias oportunidades. En el 2010 no hubo presupuesto. También el presupuesto pasó a comisión y no pudieron presentar algo que fuera aceptable. Y recuerde que en el 2020 ellos no aceptaron el presupuesto de Macri, del presidente Macri, y no se manejaron con una prórroga del presupuesto 19 y votaron recién el presupuesto 2021. ¿Qué pasa si se usa una prórroga? ¿Qué es lo bueno o lo malo? No, yo diría respecto a lo que íbamos a votar, había una cantidad de facultades especiales en materia impositiva que se han cancelado. Esas no van a poder hacer una cosa que es mala práctica legislativa, que es colgar en la ley de presupuesto reformas tributarias y atender. Yo miraba el árbol de Navidad, colgaron 56 artículos en una noche. O sea, regalos a cada uno de los sectores de la sociedad. Por eso Massa dice que él ahora le va a decir a los gobernadores que todos los regalitos que estaban ahí... Veamos los tweets de Massa advirtiéndole... No van a estar. Pero eso es una muy mala práctica presupuestaria de gestión del gobierno. Los proyectos se tienen que evaluar, no pueden ser tirados ahí sobre Pero la miren mesa. la advertencia de Massa, porque mostramos lo de Máximo Kirchner, pero después vamos a ver cómo Alberto Fernández lo salió a apoyar como presidente a su asunción del PJ provincial. Guzmán tuiteó, y Sergio Massa también, salieron a blindar y a decir, no se equivocó Máximo, no dio por terminada él la negociación, no fue un error político de Máximo, ni lo hace cuadro más pequeño, lo atajaron a Máximo. Pero fíjense ustedes cómo ahí Massa le advierte a los gobernadores como presidente de diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del presupuesto, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias. Vamos a ver cómo continúa esto y es Pero eso no 180.000, bueno, yo no quiero leer todo para no perder tiempo, les dice, son 180.000 millones de pesos menos, como diciendo...
Bueno, señores y ese era señores, el ustedes no arbolito. controlan a sus diputados, ahora aténganse al dinero que Pero les fíjese faltará. qué disparate. El Congreso de la Nación es independiente de los gobernadores. Los representantes son independientes, no son delegados los gobernadores. El señor Massa tiene una lectura de la Constitución que es absurda. Los representantes del pueblo, los miembros de la Cámara Baja, son representantes de la ciudadanía. En ningún caso del gobernador. Uno de los problemas estructurales que Argentina tiene que resolver son las listas sábana y esta cosa que los gobernadores controlan a los diputados. Lo que pasa Eso es lo primero que hay que resolver, es lo que Massa ha dicho. Lo que pasa es que eso es lo que hace todo el gobierno. Se juntan con el gobernador de Tucumán, le dice, para tu provincia va tal ley, adelante. A La Rioja, tal cosa. Y acá lo que estaban intentando era seducir a dos provincias del radicalismo, Jujuy y Corrientes, con gobernadores que han tenido diálogo y que han votado incluso algunas cosas. Pero claro, acá no lo iban a votar. Y con un elemento casi ingenuo, que es que el viernes el radicalismo resolvía su nuevo presidente, que fue Gerardo Morales, que no iba a permitir que ninguno de sus diputados votara en contra ni sacara los pies del plato, como dice Osvaldo. Bien, Osvaldo. Al comienzo de esta charla usted dijo que hubo una reconfiguración del Congreso que da la impresión de que todavía el oficialismo no había tenido en cuenta. ¿La oposición sí tiene en cuenta, se da cuenta que hubo una reconfiguración del Congreso? Yo le diría dos cosas, Osvaldo. Una es si usted entraba al hemiciclo y notaba de un lado tristeza, resignación, mucho antes de la votación, o sea, no notaba el ánimo que normalmente tiene una fuerza política que se propone transformar el país. Del otro lado, usted notaba gente que estaba entusiasta en sus posiciones. O sea, me refiero a algo muy descriptivo, pero muy llamativo para quien tiene un ojo educado. Usted enseguida se daba cuenta qué era lo que venía y qué era el pasado. O sea, qué era lo que está transformando y lo que había quedado en el pasado. Y la Ahora, oposición, y la oposición, ¿qué va a hacer con esta crisis de crecimiento que tiene? ¿Puede superarla? Tampoco yo diría que va a ser sencillo. O sea, es verdad que hay un vigor extraordinario, es verdad que hay una calidad muy alta en su membresía. También es cierto, si usted quiere, porque vamos a decir la verdad todo. completa, es gente más difícil de manejar. O sea, no es una fuerza verticalista, es una fuerza que usted va a tener muy buenas razones para conducirla por los bordes del programa por el que fueron votados. Hay gente que ha llegado, en muchos casos, batallando muy duro. Usted no le quiebra la línea ni muerto. ¿De quién habla? Bien, ¿De quién habla? A ver. ¿De quién habla, por ejemplo? No, hablo de todo el país. Yo noto eso, lo noto en los diálogos con los diputados, lo noto en la energía que yo veía en las butacas de atrás, o sea, en inglés se diría los backbenchers. Los backbenchers son mucho más duros que la conducción. Bien. Quiero antes de volver... Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuidado, la fuerza que viene es una fuerza que cree honestamente en su interior que vienen a hacer una gran transformación. No es esa fuerza cansada, parsimoniosa, propensa a ver cómo salimos de esta. No, es otra cosa. ¿Tiene más vigor esta? Yo noto eso, noto un temperamento extraordinario. Bien, ¿y cómo lo van a organizar? Por eso usted lo vio en una cosa que no sé si ha reparado. Primero, la atención que la población le prestó al evento. Sí. Enorme. Segundo, que usted tuviera sentado 255 diputados. Yo no recuerdo, no sé si en la 125 hubo ese número. Bien, el tema, el peligro con esto, es, lo bueno, la paridad, no hay vamos por todo para nadie, pero el problema es que Argentina está sumergida en números catastróficos sociales. La UCA dio una pobreza infantil del 65, casi 44 la pobreza general, y uno ve una paridad en donde tiene la oposición capacidad de bloquear al oficialismo y viceversa. Pero también el riesgo es la parálisis. No, viceversa no. Yo creo que el país tiene que llegar a acuerdos
con los organismos multilaterales y el Club de París, tiene que lanzar un proceso de inversión, tiene que lograr controlar la inflación, el crecimiento va a ayudar con el tema de la pobreza. Todo eso es factible si usted presenta un programa ordenado. Bien, pero... No si usted viene como hipótesis de trabajo que a los 2 minutos todo el mundo sabe que no son sostenibles. Bien, entonces, ¿cómo van? Ahí voy a Lucía. ¿Y cómo van a hacer? Porque la oposición, insisto, basta leer todos los tuits de funcionarios importantes del gobierno, están acusando de irresponsable a la oposición. Pero irresponsable de haber presentado un presupuesto que no tenía ninguna viabilidad. No, escúcheme, no solo no tenía viabilidad, sino que agregaban cosas, pero no modificaban los techos presupuestarios. Es decir, eran cosas como si no costaban nada. Fue una locura lo que pasó ahí. Afortunadamente eso se paró. Yo lo que creo que el gobierno va a tener que hacer es elaborar en el verano un nuevo presupuesto congruente con el acuerdo que van a hacer con los multilaterales. Un acuerdo, el acuerdo tiene que rimar con el presupuesto. No puede ser que le aprobemos una cosa y hagan todo lo contrario. ¿Pero ustedes van a participar en el armado de del presupuesto? Bueno, no, el presupuesto es una tarea de la Oficina Nacional del Presupuesto. Lo va a hacer el gobierno. Si usted quiere, ahí sugerí en las intervenciones, en varias intervenciones en la comisión y en el plenario, por ejemplo, que podían usar las pautas de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En vez de poner cualquier número de inflación, poner como en los demás países un número serio. Ahora, el presupuesto estaba hace 3 meses en el Congreso. ¿No había manera de discutir esto antes, incluso para el oficialismo, utilizando la conformación anterior, que él era mucho más favorable? Eso era lo que correspondía. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue? ¿Una interna política? Eso es lo que correspondía. Hay una exposición del diputado Nieri de Mendoza, que fue ministro de Hacienda de Mendoza, y explicó cómo era el presupuesto en Mendoza, cuál era la rutina. Cuando yo le pregunté al ministro eso, el ministro dijo que no había ido al Congreso porque había elecciones. En nuestra Constitución, en nuestras leyes presupuestarias, no hay ninguna razón para que usted no trate el presupuesto durante el proceso electoral. Más aún, le diría, es el mejor momento de hacerlo, porque ahí frente al presupuesto usted no puede macanear. Yo, si estuviera del otro lado, lo que hubiera puesto, a ver, dígame cuáles son sus alternativas. Pero que el problema no es la oposición no hizo una sola propuesta demagógica. Ni una, no hubo una, no que no la hice yo. Es no algo que el gobierno utilizó entonces para responsabilizarlo. El problema estaba dentro del oficialismo. El problema es, y yo lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir ahora con una evidencia muy palpable, el problema es que ellos no pueden escribir el programa. No digo cumplirlo, escribirlo, porque se parten en pedazos. No pueden escribir una narrativa razonable. ¿Qué exactamente no pueden escribir? El programa que usted pone el programa y va a enfrentar las realidades, que no va a tener para todo lo que han prometido y han dicho, sin ninguna responsabilidad. Entonces va a tener que enfrentar los dilemas que enfrentan todos los países del mundo y todos los gobiernos del mundo. Está bien, pero ahora no puede, digamos, prorrogar el presupuesto viejo y dibujarlo arriba. No, bueno, sí, eso... Porque esta hipótesis eso de que ya ahora lo podía, no habrá dibujo. Eso ya lo podía hacer. Bueno. Ya lo podía hacer. Usted sabe que modifican cualquier cosa por decreto de necesidad de urgencia. Yo he escuchado que el presidente puede gobernar con el Congreso por DNU. Eso no es verdad. No es verdad. Nuestro texto constitucional no permite eso. Y tampoco lo permite para el presupuesto. Lo que usted va a tener es una emergencia hasta marzo. Y en marzo debería presentar un presupuesto bien calibrado que responda al programa que van a firmar. Que el problema pero de que acá a tienen ahí... marzo pueden sacar DNU girando partidas o redireccionando partidas. Van a poder usar eso, pero tampoco se van a poder bandear mucho porque la realidad no lo permite. Digo, estamos sin reserva. Estamos vendiendo 6.000 millones de dólares a términos que no tenemos. O sea, el líquido debemos estar menos 7.500. Estamos con la soga al cuello. Ahora voy a volver. Si usted le da a la maquinita a repartir ahí regalos o colgar presente en el árbol de Navidad, ¿quién lo va a pagar? Bien, quiero volver con esto ahora, quiero ir a Chile. Allí está Carolina Moroso, nuestra compañera. Tiene el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Caro. Sí, Diego, están avanzando
avanzando las columnas hacia el escenario donde se espera la palabra del flamante presidente electo de Chile, Gabriel Boric, un hombre de 35 años que representa a la izquierda, una coalición de izquierda, el espacio de Apruebo Dignidad, conformada también, y vas a poder ver las banderas más adelante, por el Partido Comunista de Chile. Aquí hay banderas de todo tipo, ¿no?, que representan algunas minorías que se sienten representadas y se han sentido representadas y han respaldado mucho la candidatura de Gabriel Boric. Es total la euforia, los cánticos y la expectativa que generan las palabras de Gabriel Boric. Recién habló su vocera y habló de la unidad, la clave en la unidad. Habló también uno de los integrantes del equipo de Gabriel Boric sobre un eventual encuentro con José Antonio Kast, justamente como parte de estos rituales republicanos que tiene Chile. Vos viste claramente y muy temprano José Antonio Kast reconoció la derrota cuando los resultados y el conteo ya era por demás contundente. Luego el llamado televisado del presidente Sebastián Piñera y ahora la antesala de este discurso en pleno Santiago Centro, donde la euforia es absoluta por parte de los simpatizantes de Boric. Caro, viste que siempre cuando un presidente va a asumir o empieza a prometer que los primeros 30 días va a ejecutar medidas de shock. ¿Qué es lo más impactante que anunció Boric para sus primeros tiempos de presidencia? Bueno, yo te diría que hay un tema muy sensible y que hay que seguir muy de cerca, que es el sistema de pensiones en este país. Y ahí Boric plantea, por supuesto, un cambio muy drástico. Y me parece que esto forma parte de el nacimiento de este escenario electoral que se ha dado en Chile, que es el estallido del año 2019. Pero también es cierto, y lo escuchaba muy atentamente recién en el discurso de la vocera de Gabriel Boric, que hay un escenario que se ha planteado sumamente polarizado y que ha planteado también que hay un grupo importante de chilenos que están reclamando también otras cuestiones que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con cierto horizonte de certidumbre, con lo cual me imagino unos primeros 30 días o un primer momento o una primera instancia de Gabriel Boric en el poder tratando de tender algunos puentes porque, bueno, fíjate que hay gritos de todos lados, desde ganamos hasta el rechazo al pase de movilidad que se coló en medio de esta movilización en apoyo a Gabriel Boric. Claro, pero lo cierto, Diego, es que me imagino unos primeros días de intentar tender puentes porque el escenario en el Poder Legislativo está bastante parejo, con lo cual, si quiere llevar adelante medidas concretas, no hay otra que tender los puentes, muchos de los cuales se quemaron en una campaña hiperpolarizada. Hablando de puentes, ¿es probable o escuchaste si Kast va a ir a visitar, más allá de la felicitación, va a tener un contacto con Boric? Candidato de derecha, candidato de izquierda. Bueno, ¿se pueden juntar? Va a haber ahí una foto de, no te digo de unidad, pero sino de puente. Sí, ya casi te diría como parte de estos rituales republicanos aquí en Chile y rituales institucionales. Eso era una versión muy fuerte hasta hace minutos nada más. Se lo preguntaban a los voceros y a los referentes del espacio de Apruebo Dignidad que hablaban con la prensa. No dieron tantas precisiones respecto de cuándo se va a dar, porque en algún momento la versión más fuerte era que se iba a dar en este rato, ¿no?, previo al discurso de Gabriel Boric. Lo cierto es que por ahora no tenemos esa confirmación, pero esa es la foto que se espera, además de, por supuesto, Gabriel Boric sobre esta tarima y un mensaje al país, que se espera que vaya en la misma tónica que el mensaje de su vocera, como te contaba recién, que es reforzar el mensaje de unidad, algo que ha intentado hacer Gabriel Boric también en el último tramo de la campaña, intentando captar los votos de aquellos que no estaban convencidos por José Antonio Kast, pero que tampoco estaban dispuestos a votarlos. También quiero remarcar que ha sido superior la participación en esta segunda vuelta, superando el 55%, ¿no? Recordemos que el voto no es obligatorio en Chile. Ha sido realmente un número importante de votos y, como te digo, ha roto todas las expectativas y las especulaciones que había en los últimos sondeos en la antesala de esta elección. Eso probablemente explique la euforia que ves en las columnas que llegan y llegan la tarima. Y fíjate vos, ahí vemos las banderas flameando.
Excelente, Caro. Bueno, Muchísimas libertad a los gracias. presos de Volvemos la- a tomar contacto en un ratito. Bueno, yo quiero decir que cuando hasta hace un tiempo uno hablaba con algunos referentes del Frente de Todos, en off te decían que uno de los miedos que había era lo que había pasado en Chile en 2019, ese estallido social. Si bien Argentina no es exactamente igual, porque está mucho más capilarizada la política, ha llegado mucho más. De hecho, hay mucha más gente que va a votar, está más politizada la Argentina y repartida en partidos políticos, no dejaba de atemorizar la idea de un estallido social. ¿Cómo está la Argentina económicamente, ¿no? Sabemos que hay contención, porque hay mucho plan social, etcétera, y además porque el gobierno en general tiene bastante sintonía con los movimientos sociales, etcétera. ¿Cuál es la situación de la economía hoy? Bueno, la economía está con 2 o 3 manifestaciones muy delicadas. Una, el problema de reservas, que ese no perdona. Segundo, la alta tasa de inflación. El tercero, el riesgo país, que quiere decir que carecemos absolutamente de crédito. Es decir, el espacio de maniobra es muy reducido. Yo diría, a Argentina le va a ir bien si expande sus exportaciones. Una de las razones del crecimiento de este año es la fuerte expansión de las exportaciones que permitió, eso se sacaron la grande, o sea, una suba extraordinaria de las commodities, una recuperación muy fuerte en Chile y Brasil. Yo no veo para el año que viene circunstancias similares, por eso va a depender mucho de que tengamos la disciplina de expandir exportaciones, inversión privada, empleo privado, que le dé base material a la economía. ¿Puede crecer la economía argentina en 2022? El gobierno dice, se autofelicita, dice, hemos crecido casi 9,5%, 10%. Viene otro y dice, no, vos no creciste, vos rebotaste. Buscá en el diccionario, son dos palabras hubo una diferentes. caída muy fuerte el año 2020 y una recuperación sobre la similar capacidad instalada. Para crecer sistemáticamente usted tiene que ampliar la capacidad instalada, eso es más inversión, más empleo. ¿Puede pasar en 2022? Bueno, la dificultad que tenemos es ese problema crucial de financiamiento, donde el Estado se ha apoderado de todo el crédito de la economía. Ese es otro argumento que yo le decía al ministro. Lo que se hizo antes no se puede seguir haciendo. Usted ya llenó todos los baldes que había acá. No hay más balde. ¿Balde de qué? Bueno, por ejemplo, en el sistema financiero usted colocó 35.000 millones de dólares de deuda. El gobierno que más endeudó el toma país. de deuda. Es decir, ha colocado mucho financiamiento en compañía de seguro, en fondos, no hay más. Entonces, los límites no los impone la oposición ni el oficialismo, los impone la realidad. Usted se para frente al mar y dice que se acabe la marea y se ahoga si cree en su voluntarismo. Usted tiene que reconocer los límites de la realidad y yo presumo que en un ambiente que es favorable en el mundo al país, al crecimiento, también es cierto que los límites son mucho más estrechos y multilateral el Club de París, porque eso crea un balizamiento de cómo vamos a sortear las dificultades objetivas que tenemos. Bien, López Murphy, muchas gracias. No, gracias a hoy ustedes. domingo. Voy con Pablo de León, que tiene, como siempre, cosas. Bueno, Alberto Fernández le dio una entrevista el día viernes, después del suceso en Diputados, ya estaba prevista igual la entrevista, pero habló con Jorge Fontevecchia en Perfil, y vamos a rescatar 5 frases para que charlemos aquí en la mesa, si te parece, Diego. Vamos a la ver. primera de Elías. Bien. Él dijo dijo que no está sometido a Cristina Kirchner, no lo estuve, no lo estoy y no lo estaré. Bueno, un capítulo más en el cual tiene que decir y contestar respecto de cómo es su relación con Cristina Fernández de Kirchner. También habló de Máximo. Vamos a ver la placa siguiente para seguir repasando los dichos. Dejo lo más jugoso para la última, que sé que vamos... No tengo jefa. El último jefe que tuve se llamó Néstor Kirchner. Nunca más tuve un jefe político. Muy bien, ¿qué más? Queda claro que no le está quitando categoría de jefa política a Cristina Fernández de Kirchner. Toda una definición. Tercera placa que vamos a ver de lo que dijo el presidente. Máximo tiene una lógica más parecida a la de Néstor que a la de Cristina. A mi juicio, eso es un valor. Bueno, ahí que diga que la lógica de Néstor es mejor que la de Cristina, si vos querés, casi de toda la entrevista es lo más jugado, porque
quiere recomponerlo de su imagen de lo que ocurrió el viernes a Máximo y declara en ese sentido, ¿no? Claro, y muchos analizaban el otro día que lo de Máximo, apurando el debate, fue muy parecido a lo que pasó en 2008, cuando le dice, Pichetto recibe el llamado de la Casa Rosada y dice, señor presidente, Acobo, votemos de una buena vez. Sabían que perdían y apuró el voto de las retenciones. ¿Te acordás esa vez? Muchos parangonan esa situación con la de Máximo. Y bueno, vamos a ver la última. En el espacio tenemos extremos. Y sí, hay desconfianza. No tengo solución. Está bien. Bueno, no tengo solución a la interna del Frente de Todos, con lo cual está diciendo todo esto que estamos viendo de los diferentes paisajes, lo van a seguir viendo. Y ahora, la más jugosa que deja el presidente en esta entrevista en Perfil. Si las condiciones están dadas, adivinen lo que hago. Me voy a presentar a la reelección. Increíble. Bien, yo... tengo mi mirada sobre esto, me parece que nadie está obligado a declarar en su contra, ni nadie que se considere pato tiene por qué agarrar una hacha, cortarse una pierna y autotransformarse en Pato Rengo. Yo creo que está obligado él a futurizar y a vender futuros de Alberto Fernández, porque si no es imposible. Si no, yo me estoy yendo, chicos. Pará, Alberto, faltan 2 años, tranquilo. Porque aparte fue una cosa, el discurso de la PASO, cuando admite derrota y dice, me quedan 2 años y quiero que se termine estos 2 años, al discurso después de la elección, en la cual el albertismo, que nunca fue tal, se empoderó un poquito. Bueno, él está jugando acá. Y aparte, la imagen negativa de los otros caciques del Frente de Todos no tiene nada que envidiarle a la de él. Ese para mí es un punto, porque escuchamos a un gobierno que tiene todos los frentes sabidos y por haber abiertos, con una situación complicada, con 2 años por delante, una inflación galopante, un índice de pobreza enorme, una interna política dentro de la misma coalición de gobierno muy profunda. Y están pensando en el sillón de Rivadavia de acá a 2 años. Yo pienso que él le pregunta a Fontevecchia, tiene que contestar. Pero parece hasta imprudente que estén disputándose entre ellos. No es momento, tenemos un país en crisis, tenemos que pensar cómo obtener la ley de presupuesto, cómo acordar con el Fondo Monetario Internacional. Hoy mismo en una radio, que no, si no, a mí me gusta decir la fuente, siempre no me acuerdo cuál radio era, dijo, no es momento de hablar de candidaturas. Pero claro, por más que uno sepa que solo piensan en eso, al menos... porque siempre la política en algún gran punto termina siendo un como sí. Claro, pero, al menos expresar cierta responsabilidad. No es momento de hablar de candidaturas, dice el pueblo Roque, cuando se está hablando de la candidatura de Alberto. No se está hablando de la de Máximo. Se habla del Alberto y ahí la Roque, mano derecha de Máximo, dice, no es momento. Ahora, con las imágenes negativas que tienen todos los líderes del Frente de Todos, ¿quién podría ser candidato si no es Alberto? Bueno, Cristina, ella ya dice que ya está, que nos tiene... Bueno, igualmente Lula va a ir a una elección siendo mayor que lo que sería Cristina en el 2020. No, pero no por la edad. Digo, la imagen de Cristina es pésima. Kicillof, la imagen de Kicillof es pésima. Pero el capital político de ese espacio lo sigue no teniendo sabemos Cristina. el pan dulce, si va a traer fruta brillantada o no. Y chip de chocolate. Y si va a haber pan dulce. Está con nosotros Diana Mondino, economista. ¿Cómo estás, Diana? Y también es muy interesante la visita de Matías Longoni, que siempre viene por Zoom, pero un día, como la rosa púrpura del Cairo, salió del cuadradito del Zoom y apareció en vivo acá, Bichos de Campo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, hagamos al revés, como hay diversidad y paridad de género. Diana, ¿puedo empezar con el hombre? Claro que sí, además estuvimos charlando antes y es fascinante todo lo que hace. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la carne, las exportaciones? Es casi de lo que más subió la carne y después te agrego en el changuito trigo y maíz. ¿Qué está pensando el gobierno ahí? Porque ¿de qué se trata? Julián Domínguez, el nuevo ministro a partir de la derrota a las PASO, ni bien entró, no sé si por furcio o a propósito, instaló un concepto, bienes culturales, y justamente se refería a carne, trigo y maíz, que son 3 productos que en general en la Argentina siempre sobran, abundan, digo, no es que nos falten, pero que el gobierno considera que debe controlar para evitar que las exportaciones hagan subir los precios internos. Entonces, desde aquella definición hasta ahora lo que hemos visto son ensayos y errores muy evidentes. En el caso de la carne ha habido un cepo que ocasionó bastante daño. La Argentina tenía la chance concreta de exportar cerca del 30% de su producción de carne y conseguir por primera vez superar el récord de 1 millón de toneladas. El cepo a partir de junio evitó esto, nos hizo perder unos 300, 400 millones de dólares en exportaciones.
Y no evitó, finalmente, lo que sucedió el último mes y que refleja el INDEC, que es que la carne subiera. La atajó un par de meses los valores, pero finalmente la carne subió. Con lo cual no fue remedio. Ahora ahora volvemos a trigo y maíz, pero fíjense esto, ¿no? Y fíjense cómo la evidencia no modifica la creencia. Tanto es así, me refiero a que la carne subió, y aún así Cristina tuiteó, no hace falta verlo porque ya lo vimos, elogiando o llamando la atención la posición del gobierno de Biden, diciendo hay monopolios de la carne que hizo subirle. Es como diciendo, miren, no es Cristina, en Estados Unidos también hay formadores de precios por exportar demasiada carne, el mercado interno subió. ¿Cómo explicás vos esto? Es medio insultante lo de Cristina, porque si hay algo muy distinto entre sí, son el sector de la carne en los Estados Unidos, que finalmente sí tiene grados de concentración a nivel industrial importantes. Hay 7, 8 grupos que se distribuyen los frigoríficos y que permanentemente pelean con los ganaderos. Ese es un caso muy típico. Se han llegado a discutir en el Congreso estadounidense leyes para tratar de regular y evitar los monopolios, pero ¿Hay en Argentina... monopolio frigorífico en Estados Unidos? No monopolio, pero hay una presencia, mucho más concentración en la industria. Es una industria de gran tamaño. En Argentina no. En Argentina es una anarquía total lo que sucede en el sector de ganados y carnes. Hay 200.000 productores de todo tipo y tamaño. La mayoría de ellos tiene menos de 200 vacas. Esos productores pueden vender su carne, su ganado de cualquier manera. Hay ferias en todos los pueblos del interior. Vos vas, entras a cualquier pueblo y te dice, rebate 500 cabezas, podés ir a vender ahí, podés ir al mercado de Liniers. Nos preocupamos mucho por el mercado de Liniers. Apenas el 10% de la hacienda que se vende en este país pasa por el mercado de Liniers. Es, por supuesto, una referencia importante de precio, pero no por ahí pasa toda la hacienda. Y después esa hacienda que en todo caso se vendió por distintos mercados, distintas formas, se faena en 400 puntos de faena, de todo tipo y tamaño. Colgaderos municipales, mataderos locales, grandes frigoríficos. Pero de esos 400 frigoríficos apenas 50, 40, pero en realidad los más grandes son 25, son los que tienen además un perfil exportador, que en todo caso vos podés linkearlos con lo que pasa con la exportación. Entonces la verdad que la comparación es insultante, sobre todo porque ella ha sido presidenta de este país mucho tiempo, ha discutido mucho tiempo la política ganadera, y desconocer esto es justamente, digamos, tratar de buscar un enemigo, construir una oligarquía nuevamente vacuna donde no la hay. Hay, por supuesto, grandes estancieros, hay, por supuesto, grandes intereses, hay frigoríficos brasileños que son los mismos que manejan a nivel mundial el negocio de la carne, pero conviven con un montón de jugadores locales. Entonces, justamente la dificultad del sector de la carne para diseñar políticas que puedan fomentar la producción, evitar que falte, mantener un precio razonable, evitar estos saltos, digamos, en los precios de la carne, justamente una de las dificultades es la, digamos, completa heterogeneidad del sector. Es muy difícil. Está Samit, ¿no? De un lado, para tener un corporizado el Matarife bonaerense, y está el grupo frigorífico más importante del mundo, que es brasileño. Los dos jugadores. En el medio, ¿cómo se ponen de acuerdo? Esa es la dificultad del gobierno. Por eso, estigmatizarlo es lo peor que vos podés hacer. Bien. Diana. Perdóname, déjame agregar. Si son bienes culturales la carne, el maíz y el trigo, la yerba también. Argentina ya está importando yerba, ¿no? Y todas las medidas que se están haciendo, y una que se está anunciando que se haría, que no se haría, es de dar algunos subsidios a molinos harineros. Estaba circulando en estos días esa noticia. En realidad siempre todas las medidas del gobierno es poner un cupo. A este le dejo y a este no. Y después la discrecionalidad de por qué a este sí le dejo y a este no queda a cuestión de la imaginación de cada uno. Pero el consumidor no se beneficia. Y además, muy bien decía Matías recién, en los frigoríficos hay una enorme diversidad, pero por ejemplo hay restricciones que se van a implementar próximamente de, por ejemplo, no puede estar la media res trasladada, que tiene que ser corta. Bueno, eso es mayor costo. Entonces, si vos querés que algo baje, no le pongas mayores costos. Yo no tengo una opinión si está bien o está mal que haya media res o si tiene que estar cuarteada, pero sí sé que procesarla previamente es más caro, entonces después no te quejes que
va a haber un problema en el mostrador. Insisto con lo que hablamos con López Murphy y quiero integrarlo a la conversación que tiene que ver con los problemas y la caja de herramientas para resolver los problemas. ¿El gobierno cree que la caja de herramientas que tiene es suficiente para que la economía empiece a reactivarse y entonces mejore en 2022 y ya no haya que hacer ningún tipo de reforma estructural? Digo la caja de herramientas porque esto de que vos decís de los cupos, cierre, exportación, son herramientas que ya usó. Y ahí, insisto, la evidencia no reformula la creencia. Pero es que además todas las herramientas que utiliza siempre son prohibiciones o restricciones. Nunca es fomentar la competencia, nunca es abrir a más actores, nunca es abrir la economía. Siempre son restricciones. Fíjate lo que pasa con el dólar, que es el caso más evidente. Fíjate lo que pasa con la vacunación. Fíjate con lo que pasa ahora con el posible pase sanitario. Siempre es prohibiciones, restricciones, regulaciones para meterlo dentro de lo que ellos consideran que debería funcionar. Y bueno, y si lo conseguís meter adentro es más chiquito. Bueno, pero así va a ser en los próximos 2 años. Hasta ahora ha sido sistemáticamente lo que ha habido. Y recalco que, digamos, el 10 de diciembre del 2019, cuando asume Alberto, que todavía no había pandemia ni nada que supiéramos, se decretan 9 emergencias, laboral, previsional, energética, administrativa, bueno, de todo tipo, para poder actuar en todas ellas diciendo esto así no funciona, lo tengo que cambiar. Y en todos los casos, las poquitas cosas que se fueron haciendo hasta marzo, fueron más restricciones. Entonces la caja de herramientas es no hagas. Y así yo dudo que funcione. ¿Qué pasa con el maíz y el trigo en relación con haga, no haga? Bueno, justamente lo que dice Diana, la receta es limitar las exportaciones, con lo cual vos, los funcionarios de distintos modos están convencidos que si vos dejas más maíz o trigo en el mercado interno, tienen que bajar los precios, como si fuera el único factor, como si no hubiera costos laborales, de luz, salariales, paritarias, transporte. Un pie de página. Del pan, vos vas a la panadería, dame 1 kilo de pan. ¿Cuánto tiene que ver con el valor del trigo? Se calcula que entre el 8 y el 15% en el peor de los casos. Y mucho más impactante ahí es la mano de obra, por supuesto, o la tarifa de luz. En una carnicería pesa más a veces el costo de la tarifa de la luz para mantener la carne fría que la propia carne. Incluso con energía subsidiada. Bueno, dependerá del caso donde esté la carnicería, sí, pero no en todos los casos, pero quiero decir, no siempre la materia prima es el principal costo del precio final de los alimentos. En general no. En la carne, por ejemplo, se estima que el valor del ganado en pie es finalmente el 20-25% del precio final que pagamos los argentinos. En la fruta hay que multiplicar varias veces el precio que cobra, por ejemplo, un productor de manzanas en Río Negro, lo multiplicarlo por 10, 15 veces para entender lo que paga un consumidor. Entonces, pero el gobierno cree que, digamos, saturando el mercado de materia prima, logra el impacto a los precios. Y en general lo que logra, y en el caso del maíz y el trigo está sucediendo ahora, es que en realidad altera los procesos de formación de precios, en general en perjuicio siempre de los más débiles. Cuando uno mete una distorsión, en general el que se ve afectado, digamos, es el más débil. Y en general los más débiles, por estar fragmentados, aislados, perdidos, son los productores. Y entonces vos le estás dando, en general, con estas intervenciones, señales distorsionadas al productor. Le alterás el precio. Lo que baja es el precio al productor, pero nunca repercute en el precio al consumidor. Esto desalienta la producción y es lo que sucedió con la carne vacuna. A ver, cuando empezó el cepo en junio, nosotros dijimos, por la experiencia y la evidencia recogida a lo largo de la historia, está claro que esto desalienta la producción. Ojo, que no te falte carne en los próximos 6 meses. Dicho y hecho, el productor retuvo, la hacienda no la mandó al mercado, vio que pasaba, dejó de engordar. Digo, ¿para qué voy a engordar más si no sé a cuánto lo voy a vender? Y en noviembre, diciembre tenés este problema. Cuando crece un poquito la demanda por las fiestas, por el plan platita, por lo que sea, se reactivó la demanda de carne y inmediatamente te encontraste con que te faltaba oferta. Matías, si el gobierno sabe que esta fórmula no funciona... Está por meter los dedos en el enchufe. Dale, meté los dedos en el enchufe. ¿Por qué la reitera? ¿O hay un componente, o vos haces una lectura más política de cuál es el problema con el campo a lo largo de todos estos años, o de reiterada manera en los gobiernos? La experiencia indica que cuando vos favoreces a los productores, que son el eslabón más débiles, deprimiendo los precios de la materia prima, alguien vende más barato, pero alguien compra más barato.
los frigoríficos, las industrias transformadoras, los molinos, los exportadores, suelen comprar, es el famoso desacople del que habla Roberto Feletti. Digo, si la baja de precios a lo largo de la cadena no llega al consumidor, ¿quién se la quedó en el medio? Bueno, en general, ahí están los grupos concentrados y uno vuelve a escribir la historia. Si con Guillermo Moreno sucedió esto, si con Ricardo Echegaray sucedió esto, ¿por qué no va a suceder ahora de nuevo? Es el gran tema en el sector agropecuario. Ahora con el trigo y maíz lo que hay es una recreación de lo que fue el sistema de compensaciones entre 2007 y 2011. Todavía es un proyecto, pero ya se empezó a discutir en el Ministerio de Agricultura para que los exportadores subsidien supuestamente a los molinos y a las avícolas. En realidad todo el mundo sabe que el productor va a ser finalmente el que termine pagando ese subsidio, con lo cual hay un mal humor, porque además aquella experiencia, además de generar esta distorsión, lo que generó es un fenomenal foco de corrupción. Espérate, en un ratito, como bien suspenso televisivo, es el campo, ¿cuánta tolerancia tiene a esto? ¿Está movilizado? ¿Puede o está navideño y pacífico? Ahora lo comentás. Mientras tanto, Pablo de León. Le quiero preguntar algo a Diana, porque habló hace un rato el ministro Martín Guzmán, habló en Radio 10, y negó que se vaya a presentar un nuevo presupuesto en marzo. Y dijo, ahora se prorrogará el presupuesto 2021 y el Ejecutivo lo administrará del mejor modo. ¿Qué opinas? Del peor modo. ¿Leíste mal? No, a ver, espera, reviso Radio 10, del mejor modo, dijo. Bueno, a ver, ¿cómo funciona cuando uno rechaza el presupuesto, que es lo que acabamos de ver? Sigue vigente el presupuesto anterior. Aunque más no sea por la inflación, la recaudación del IVA, de ingresos brutos, etcétera, va a seguir creciendo, el gobierno va a tener más recursos que el año pasado y tiene una autorización de gasto hasta lo mismo que estuvo aprobado el año pasado y después puede hacer lo que quiera. Y además tiene, en esta nueva emergencia, estaba la emergencia presupuestaria, con lo cual también puede reasignar partidas, que ya lo estaba haciendo aún con presupuesto aprobado. ¿La emergencia no eran por 2 años? ¿No terminaban ahora? No sé, no lo sé. Pero de todas maneras, ahora con esta situación, le ha quedado, digamos, el campo hecho orégano. Digamos, le ha quedado mucho más fácil. ¿Qué es peor? ¿Haber aprobado el presupuesto nuevo que planteaba ahora y que fue rechazado, o que se renueve el anterior? El gobierno de todas maneras tenía y tiene absoluta discrecionalidad para reasignar gastos a través de decretos. Hemos visto que ha hecho más de 600 decretos en lo que va del año. Y la verdad que el Congreso debería ser quien defina en qué se gasta los gastos que tenés. ¿Cómo funciona en Argentina el presupuesto? El gobierno dice, me gustaría gastar en esto, lo otro y lo demás allá. Después ve cuánta plata tiene. Si no le alcanza, no le importa, porque de hecho se presentó un presupuesto donde no está contemplado pago de deuda, arriba del 3,5%, casi 4% de déficit. Entonces, la situación es que el gobierno dice, quiero gastar en esto. No, ustedes, nosotros, los que nos están viendo, que dicen, mira, gano tanto de sueldo y veo qué puedo gastar. Entonces, en un presupuesto que de entrada se presenta con déficit y que además tiene discrecionalidad del gobierno, ahora va a seguir teniendo el mismo o no, no lo sé, con aún más discrecionalidad por parte del gobierno. ¿Qué es lo que dijo Guzmán? Perdón, y yo hice la broma de que lo gastará de la peor manera, porque la peor manera es que no sabemos cuáles son las prioridades del gobierno. El gobierno estaba empezando a dedicar a infraestructura 2 y pico % del PBI, y hay un montón de otras actividades que no son función de un gobierno. Entonces, si ya estaban haciendo eso con un presupuesto aprobado, imagínate ahora que tengan libertad total. Yo creo que es mejor no haberlo aprobado, en el sentido que algunos diputados dicen, mira, yo esto no lo firmo. Bien, yo creo que tiene un componente político, simbólico político, que la oposición haya derrotado al oficialismo, pero me preocupa desde el punto de vista del no acuerdo presupuestario, porque el gobierno está diciendo, fiel a su estilo y a su psicología, así, yo entonces, ¿sabes qué? Voy a dibujar prorrogo y dibujo. Son mis dos verbos y la verás desde el palco. Pero eso es lo que va a ocurrir. Están diciendo, vamos a ir a negociar con el Fondo Monetario. Estamos negociando, a veces sí, a veces no. Y resulta que de entrada no tenés previsto nada para pagar al Fondo Monetario. ¿El verdadero déficit argentino cuánto es? El déficit fiscal que conocemos, el déficit cuasi fiscal y todo lo que no estamos pagando ni siquiera de intereses. Entonces, si sumás todo eso, 3 y pico, casi 4 del gobierno, casi 4 del cuasi fiscal y algo de intereses, ponerle solamente 2, tendremos un déficit de 10%. Si la oposición firmaba eso,
Estás reconociendo que están de acuerdo con un déficit de 10%. Bien. Matías, te despido con una pregunta y para, como decimos nosotros, coser lo que va a venir en un ratito, que es algo que va a presentar Lucía Salinas. A Echegaray, vos investigaste temas acerca del funcionamiento de Echegaray al frente de la ONCA, ¿correcto? La ONCA, la DONA y la FIP. Yo escribí un libro sobre eso, sí. Bien. Nada, te preguntaba de onda. No, quiero saber. ¿Qué podés decir? Lo digo porque voy a anticipar el tema. Y es, tiene una condena Echegaray por lo de Cristóbal López, Oil Combustibles, pero la AFIP le va a permitir seguir al frente de sus funciones en la aduana y además cobrar, por supuesto, su sueldo hasta que no haya una condena firme. Entonces, ¿cuál es una mirada que vos puedas dar? Yo el otro día escribía que no creo en esta condena. O sea, me parece que está bien condenarlo porque claramente lo que hubo en el caso del combustible fue un funcionario permisivo que no cumplió con sus deberes y permitió una transferencia fenomenal de ingresos a un grupo privado. Me parece, pero no soy ingenuo y no creo que esto no tenga que ver con una estrategia política también de condenar a alguien para dejar libres a otros y finalmente no aplicar ninguna pena. Y yo escribía en ese tweet que me conformaba con que Echegaray no siguiera cobrando su sueldo, que es muy alto en la aduana, y que no pudiera nunca más ejercer un cargo público. Me pondría realmente muy triste que ni siquiera ese pequeño bálsamo, esa curita de justicia se practique en este país, porque finalmente Echegaray fue condenado por esto, pero ha quedado libre en un montón de otras cosas, tanto o más graves que esta. Y bueno, y esa impunidad que destila merecía por lo menos que Mercedes Marcó del Pont apriete el botoncito y deje de pagarle un salario que, te digo, alcanza para hacer muchas otras cosas útiles y necesarias. Por ejemplo, comprarle un kilo de carne a quien no puede comprarlo, seguro. Matías Longoni, gracias. Bichos de Campo lo pueden seguir a Matías y a Diana Montino lo pueden seguir en redes. Que te has vuelto Tremenda. Picante, Diana, Tremendo. Tenés un montón de seguidores. Yo vi la curva de seguidores. Si ojalá fuera el crecimiento de la Argentina, esa curva que hiciste ahí. Es que si no nos tomamos un poquito de humor la economía argentina... Bien. Diana, gracias. Gracias a usted. Tengo un móvil, sí señor. ¿Aló? Déjame atravesar el viento sin presupuesto. Llevaré por el tiempo que vivimos hoy. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. No nos han vencido. Y se la pusimos. No seas grosere, no seas grosere. Espere un poquito, vamos a ordenar. Es una información fuerte la que dio Pablo de León. Guzmán anunció oficialmente que así no me aprobaste vos, oposición, el presupuesto. Mira cómo hago. Coloco un dedo, 2 dedos, 3, 4, 5, los coloco contra la nariz y hago pito catalán. El anterior lo prorrogo y lo dibujo. Sí. Yo firmo el decreto, listo, y prorrogamos y está todo bien, Diego. Ahí tiene la lapicera, ¿no? Ahí sí tiene la lapicera. El que tiene la lapicera soy yo, es lo que me dijo Cristina. Está muy bien. Okay. Bueno, escúcheme. Okay. Lo que pasa es que ustedes ven las cosas solo de una manera y la realidad es mucho más compleja, Diego. Todo depende de dónde se mire. Yo, por ejemplo, pensaba que Máximo tenía pelo. Pero desde que lo enfocaron de arriba me di cuenta de que es más pelado que Bocchini. El punto de vista está todo. Esa foto de Máximo es una foto política, una de las fotos del año. Y además tengan en cuenta que nosotros perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra. Los grandes líderes de la historia han perdido batallas. Sin ir más lejos, ¿cómo olvidarnos de la batalla de Yacochulla? La batalla de Luigi Bosca con el general Rutini. La de Yacochulla es salteño. Espere. Yacochulla es un salteño. Sí, claro. Hermoso. Todo el mundo hermoso. Es que esa es una batalla que se gana o se pierde. Ojo con esa batalla porque después está tuiteando a las 3 de la mañana, ¿eh? Sí, bueno, una vez que te tirás a la pileta. No está. Entre usted y yo y nadie está escuchando, esto no es un programa de televisión, es casi un consultorio.
Y si por ahí se me escapa un tuit, fue Fabiola. Ahí está. La mano de Dios, la mano de Fabiola. Bueno, escúcheme. Usted dijo hoy que va a presentarse a una reelección, que quiere renovar, que... Porque a 20 años de la crisis del 2001 esto es muy serio, Diego. Tenemos que aprender la lección. Y hay que hacerse cargo. Por eso háganse cargo ustedes que gobernaron todo este tiempo. Yo no, porque siempre fui un tipo común. Fana del bicho, profe de la uva. Juego con Dylan en la plaza. Eso votó casi la mitad de los argentinos en 2019 y van a volver a votar eso en 2023. Un tipo común que quiere poner a la Argentina de pie y en el 2023 se viene el giro neomenemista liberal que tanto están esperando mucho los periodistas de este canal. ¿Ok? Héctor no me deja mentir, lo recuerdo en el Malva. Por supuesto. Que todo el Yo mundo le prometí se comió a la Héctor curva. que en el 2023 vamos a hacer algo más o menos liberal, ponele. Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno, presidente, muchas gracias, ¿eh? Hay que esperar porque procrastinar es la tarea, es la tarea, es la tarea. La procrastination política es un deporte nacional. La cosa es llegar empujando con la panza al 2023. Vamos viendo. Sí. Gracias, Y presidente. hasta ahora duré 2 años. Bien, Sigamos muy bien. así, papá. Muy bien. Permítanme, voy atrás. Atrás de la cordillera está Chile. Chile tiene un nuevo presidente y allí está nuestra querida compañera Carolina Amoroso. Caro. ¡Lo mejor! Y basta con que se prenda la luz de la cámara para que empiecen a sonar estos cánticos de las columnas de adherentes a Gabriel Boric que están llegando aquí para escuchar el discurso. Muchísima expectativa por este discurso del presidente electo Gabriel Boric. Recordemos, un presidente electo de 35 años. Te puedo confirmar a esta hora, Diego, que se produjo finalmente el encuentro, la presencia de José Antonio Kast en el comando de campaña, digo bien, de Gabriel Boric. Tenemos un video, la producción lo tiene, en cualquier momento lo vamos a ver al aire, de la salida de este comando de campaña por parte de Kast. Sí. Vemos ese video al que haces mención, lo vemos, esa reunión. Bueno, ahí justamente se estaba yendo, por supuesto, sin dar declaración alguna, pero claramente, fíjate vos, lo que es el respeto también a cierto protocolo de institucionalidad, ¿no? Y también la lectura que hacen ambos referentes, tanto Boric como Kast, en este contexto de derrota, de que Chile necesita de esta unidad, de una reconciliación, ¿no?, entre sectores con visiones del país y con visiones para el futuro del país tan antagónicas. Hay que decir que la recta final de la campaña de cara a la segunda vuelta ha sido muy personal. Algunos dicen una de las campañas más sucias que se recuerdan por los señalamientos y las alusiones personales que hubo y también por la virulencia que tomó en este escenario tan polarizado. Pero ahora el escenario en Santiago Centro es de festejo finalmente y por un margen mucho mayor al que estaban previendo la mayor parte de los sondeos e incluso algunos que hablaban de un empate técnico. Por un margen mucho mayor y muy cómodo, Gabriel Boric es el nuevo presidente electo de Chile, con muchos desafíos, porque claro, la expectativa de toda esta gente, muchos de ellos, gente joven, es muy alta. Muy bien, Caro, muchísimas gracias. Bien, si ustedes me acompañan, voy a caminar hacia el living y vamos a hablar de lo que les anticipé. Ricardo Echegaray fue condenado, pero no tiene condena firme. Vos, si debés una cuota de la licuadora, por ejemplo, una patente, ¿podés transferir? ¿Te hacen el 08? ¿O quedás completamente bloqueado? Es decir, vos debes una cuota de alimento balanceado del perro y estás imposibilitado hasta que te regularices perfectamente. No podés meter un papel para hacer un trámite. Pero no a todos los argentinos le ocurre lo mismo. Lucía Salinas. Ahí tenés a Ricardo Echegaray. Te voy a decir algo que se rompió el jueves en Comodoro Pi.
Echegaray era el intocable. No había causa que le llegue, no había procesamiento que le dure y mucho menos había condena en juicio oral que se pueda dictar en su contra. Parecía el gran intocable y eso se rompió al menos el jueves y al menos por ahora, porque después te cuento cómo va a seguir esto. Estamos hablando del ex titular de la AFIP que fue condenado por corrupción el día jueves en la causa donde se investigaba si la AFIP había favorecido a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Te lo explico rapidito para refrescar un poco la memoria. Fabián de Sousa y Cristóbal López, a través de la empresa petrolera, no pagaban un impuesto que les correspondía porque funcionaban como agente de retención, que era el impuesto a los combustibles. La deuda que iban sumando mes a mes con el fisco, la iban metiendo en planes de facilidad de pago que le entregaba la AFIP. ¿Qué dijo la justicia? Esos planes de pago fueron irregulares, fueron sistemáticos, porque lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios lo que decidieron fue, en vez de pagar al fisco, cumplir con sus obligaciones, se financiaron, incrementaron su holding empresarial y lo que se dijo es que los controles de la AFIP, que estaba bajo el mando de Ricardo Echegaray, habían sido por demás y como mínimo laxos. ¿Cuál fue la sorpresa? El único condenado en esa causa, en ese juicio, fue Ricardo Echegaray. Vos decís, condenado por corrupción a un funcionario de la aduana, lo primero que algunos dicen es, bueno, van a correrlo del cargo, van a suspenderlo, hasta tanto esta situación se clarifique. No, lo contrario. ¿Qué dijo la AFIP? Lo vamos a mantener en el cargo que ocupa hace más de 20 años en aduana, hasta tanto la sentencia esté firme. ¿Sentencia firme es la apelación o la Corte Suprema año 2050? No sabemos si la Tierra seguirá girando. Esa es una pequeña trampita si querés, porque antes se consideraba firme un fallo si la casación lo confirmaba. Ahora, con las modificaciones al nuevo Código Procesal Penal, lo que se dijo es hasta que la Corte Suprema, que no tiene plazos para pronunciarse, no lo haga, ningún fallo está firme. Así que esto, hasta que haya firmeza en esta sentencia, puede pasar mucho tiempo. Pero bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver un poco la situación judicial de Ricardo Echegaray. Veamos. Absoluciones. Porque antes de este fallo adverso que recibió el jueves, tuvo absoluciones. Una falsa denuncia que se había hecho contra Prat Gay, fue absuelto, consideraron que la AFIP no había procedido de manera irregular y también en otra cosa se lo había acusado por contrabando de autos diplomáticos en el año 2006 y también fue absuelto por un tribunal en lo penal económico. Había sido procesado por encubrir a Lázaro Báez, a su empresa Austral Construcciones, que está investigada por lavado de dinero, facturas apócrifas, pero la Cámara dio vuelta ese fallo y dijo no corresponde que Ricardo Echegaray esté acusado, con lo cual le dictaron el sobreseimiento. Y este punto te lo detengo acá. En 2018, el juez Sebastián Casanello lo había procesado por este delito, que era encubrir a Lázaro Báez. Y por esa razón, el gobierno de Mauricio Macri lo había suspendido de percibir su sueldo en el cargo que ocupa en la aduana. Esto ya quedó viejo, porque no solo lo sobreseyeron, sino que a comienzos del año pasado, Mercedes Marcó del Pont, que es la actual titular del fisco, dijo, vamos a levantar esta suspensión para que Ricardo Echegaray no solo vuelva a su cargo, sino que también vuelva a percibir su sueldo. ¿Qué más? Veamos. Bueno, le queda una causa en instrucción, es decir, que todavía se está investigando, pero ya te anticipo que puede que no haya demasiado movimiento, que es lo que se conoce como Chicone 2, que es la ruta del dinero, cómo se obtuvo el dinero para que se compre la ex calcográfica Chicone, la causa por la que está condenado Amado Vudú. Esta es la que hablábamos. Finalmente, la mala noticia sí le llegó, sí se rompió aquella máxima del intocable. El día jueves lo condenaron a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de defraudación al Estado. El dato es que lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Hasta tanto esto, como te decía recién, no esté firme. A ver, vamos acá, pues yo largué, me vine hasta acá caminando contando esto, ¿no? Cómo en general vos querés hacer cualquier operación y tenés que estar perfectamente al día con todo, con tus papeles, te piden verás, antecedentes penales, todo. No podés tener una libre mosca, de deuda, todo. No puede volar una mosca. Sin embargo, pese a la inhabilitación permanente de cargo público, pese a la condena, lo que la AFIP dijo, hasta que esto no esté firme, porque confían que se pueda dar vuelta este fallo, Echegaray va a seguir cumpliendo sus funciones, va a seguir cobrando su sueldo.
Y además, el otro dato es que la misma AFIP que lo mantiene hoy en su cargo fue la misma AFIP que en este juicio decidió no acusar a los 3 imputados. Cristóbal López, Fabián de Sousa y el propio Ricardo Echegaray. Lucía, gracias. Yo voy a ir volviendo a base. Vamos a hablar con Jimena de la Torre. Ella integró la UIF en la gestión anterior y también AFIP. Así que quisiera preguntarte por este caso en principio y después, si querés, y teniendo en cuenta que ya estamos con el arbolito, hagamos un repaso triste de un montón de personajes que salieron libres, ¿no? Con causas o con argumentaciones amañadas o con algunos fallos muy, muy dudosos. ¿Qué pensás de esto que contaba Lucía? Bueno, lo que plantea Lucía de entrada es correcto. De hecho, a mí me tocó firmar esa suspensión del pago de su sueldo porque estaba con un procesamiento firme. Hay una norma interna en AFIP que establece que el jefe directo de un funcionario que tiene un procesamiento firme puede solicitar la suspensión de esa persona en el cargo. Eso implica que deja de percibir su sueldo. ¿Puede o debe? Puede. Y ese es el gran tema. Nosotros cuando llegamos a la AFIP, Echegaray estaba cobrando su sueldo y tenía procesamientos firmes. Hablamos con el director general de aduanas de ese momento, Diego Dávila, y Diego Dávila estuvo de acuerdo en pedir la suspensión del cargo. Lo que tiene que hacer ahora Silvia Traverso, que es la directora general de aduanas, es pedir la suspensión del sueldo, porque si no, hasta que no tengamos la condena firme, él va a seguir trabajando y no solamente cobró su sueldo, cobró el retroactivo de todos los meses que nosotros no le habíamos pagado. La verdad, con una forma de trabajar de esta manera nunca vamos a tener. Eso es muchísima plata, ¿no? Es mucha plata, porque los sueldos de AFIP son muy altos. No tengo idea cuánto está cobrando Echegaray hoy, pero puedo darles una mala noticia, va a seguir cobrando su sueldo normalmente. Lo que pasa es que nosotros deberíamos exigirle a la directora general de aduanas, Silvia Traverso, que haga lo que tiene que hacer. Esta persona está condenada por un delito muy grave, que es la defraudación al Estado. Pero en un momento alguien dice, no tiene condena firme. ¿En qué momento aparece, irrumpe esta idea de... El procesamiento firme ya lo tiene y la normativa interna de AFIP te permite suspenderlos del cargo y suspenderles el pago del sueldo cuando tienen procesamiento firme, que es lo que él tiene ahora. Bueno, pero permite, y eso hay una subjetividad que seguramente, no creo que todo el mundo la ve, pero seguramente lo piensan en términos de persecución política. Echegaray está siendo perseguido políticamente. Bueno, ¿cómo vamos a avalar, quitándole el sueldo, la persecución? De hecho, si recordás la carta a través de la cual Echegaray pide que le restituyan su sueldo, justamente él dice, he sido víctima de una persecución política, lo pide en febrero del año pasado, que se perpetró durante la gestión de Mauricio Macri. Fue lo mismo que dijo en sus palabras finales horas previas a escuchar la sentencia. Él siempre sostuvo eso, por eso consideró que le correspondía que le devuelvan su salario. Permitime sumar, pero en el momento en que él es condenado, justamente las causas por hostigamiento, persecución, claramente tienen que caer, porque si Echegaray es un delincuente, como dijo ahora la justicia, entonces Abad y Cuccioli, cuando llegan a la AFIP, que normalizan y justamente ponen un límite y un freno a esa maniobra delictiva, lo que hicieron fue obrar conforme a la ley. Entonces, esa causa en donde Cristina Fernández de Kirchner es querellante y está persiguiendo a Abad y a Cuccioli por hostigamiento, también deben caer. O sea, está todo, acá hay un entramado tan grande, ¿no? Bien, está Luis Juez del otro lado, vamos a saludarlo. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo va? Buenas noches, buen domingo. Bien, ¿cómo ves esto que estamos conversando acerca de cuál es el criterio para que alguien sea sancionado porque tiene un procedimiento, porque tiene ya una condena en este caso? Después dicen no, pero no tiene condena firme, entonces tiene que conservar cargo y tiene que conservar sueldo. Primero permitime que te diga que la sentencia es absolutamente inadmisible, incomprensible. Es como que yo te facilito a vos un arma para que cometas un robo calificado y me condenan a mí y no al autor material del robo. Esto es lo que hizo la Cámara.
Lo condenó a Echegaray, que con su conducta permitió que estos tipos, estos dos bandidos, defraudaran al fisco y estos dos lo terminan absolviendo. Eso no tiene explicación, estoy esperando hasta marzo para poder leer esa sentencia. Claramente van a tener que hacer un dibujo descomunal para justificar esas absoluciones. No hay forma. En la participación en el derecho penal no hay ninguna posibilidad que de Sousa y Cristóbal López queden exentos si ha sido condenado. O está mal condenado Echegaray o están mal absueltos estos dos tipos. Y con respecto al tema, Diego, lo acaban de condenar y entre la condena, aparte de los 4 años, tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Qué más te puede pasar en la administración pública para que el responsable de una repartición diga, mire maestro, yo no voy a anticipar una condena, es cierto, no está firme, pero por lo pronto usted no puede estar administrando dinero público, porque ya tiene una condena con esta cuestión. Y una condena importante, porque es cierto lo que dice Jimena, ya el procesamiento autoriza a las autoridades administrativas a suspenderte. Después de última, si después la condena no queda firme y la Corte resuelve revocar esa sentencia, el Estado deberá indemnizarte. Pero es una imagen horrible, Diego. Horrible. Este tipo acaba de ser condenado a 4 años de prisión, pero a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y el tipo lo mantiene manejando la aduana. O sea, claramente es un acto de irracionalidad manifiesta mantenerlo en el lugar, ¿no? Bien, pero yo agrego este elemento para mirar, que es, si vos pensás que en realidad no es un condenado, sino es un perseguido político, aún si tenés un rol institucional, lo que haces es obrar... No, pero es un verso, Diego, bueno. no. Pero Diego, ¿cómo podemos pensar que es perseguido político cuando tenés la... Ustedes no me están... No es que yo estoy diciendo que es un perseguido político. Lo que estoy diciendo es que en general el paraguas argumental es no fair. Pero el paraguas argumentar, como todo relato, tiene un límite cuando uno se encuentra con las pruebas, ¿no? Con los hechos probados. Acá está probado en la causa que a de Sousa, a Oil Combustibles, no se le ejecutaban las deudas. Ellos acumulaban meses de deuda y como no estaba habilitado todavía el Plan General de Pagos, lo lógico, cuando vos te demorás en el pago, vos lo dijiste muy bien recién, cuando vos te demorás en el pago de una cuota del monotributo, de 2 cuotas del monotributo, te intiman de pago, te ejecutan la deuda y te embargan las cuentas bancarias. A estos hombres, con la millonada de plata que tenían que ingresar semana a semana, porque en ese momento el impuesto tenía anticipos semanales, o sea, todas las semanas tenían que estar ingresando impuestos. No lo hacían. Pasaban los meses, no les ejecutaban la deuda, no les embargaban las cuentas. Todo esto está probado en la causa. Y después, cuando salía el Plan General de Pagos, ellos entraban. Cuando dejaban de pagar la cuota del plan, que además dejaban de pagar la cuota del plan, en vez de dar por decaído el plan, o sea, decretar la caducidad de ese plan, que lo que hace la caducidad es impedirte volver a meter esa deuda en un nuevo plan, porque si no, uno se generaría un pedal permanente. Entonces, eso tampoco, por alguna mágica razón, que en realidad es la famosa desmarcación, a ellos no se le caían los planes. Y eso está probado en la causa. Entonces ellos podían, con esos planes que no se les caían, refinanciar y refinanciar y refinanciar. Y además, perdón, pero o sea, son muchas las cosas. Cuando ellos, de Sousa, en una entrevista en 2017 a Fontevecchia, le dice expresamente que su política de expansión del negocio estaba, como no tenía justamente pedal para que el banco lo financiara, habían decidido como estrategia de expansión financiarse con la AFIP. Entonces, ¿cómo me vas a decir que de buena fe y sin dolo estos tipos no sabían que podían y que tenían asegurada esa financiación? Ellos sabían perfectamente que iban a ser financiados con la AFIP. Luis, quiero aprovecharte también, hace un ratito dimos la noticia, Guzmán acaba de decir hoy mismo que se va a usar el presupuesto del año pasado. ¿No me querés aprobar el nuevo? No tengo problema. En marzo no va a haber otro presupuesto, no lo vamos a volver a debatir. Usamos el de la temporada anterior, pero lo tuneamos, lo actualizamos. ¿Qué pensás de todo esto que pasó en el Congreso con el presupuesto? Bueno, pero siempre es preferible que la responsabilidad esté claramente delimitada. De otra manera, habiendo aprobado el presupuesto, seríamos todos corresponsables de un dibujo fabuloso.
hoy la responsabilidad de ellos, ¿no? Mirá, Diego, son 24 meses que le quedan a estos tipos. O sea, estábamos en una trampa mortal. O le aprobábamos un dibujo a Guzmán, o le aprobábamos un mamarracho absoluto que lo habían modificado 20 veces en el transcurso de las últimas 24 horas. Había demorado 60 días en ir a defenderlo como corresponde, con una urgencia increíble. O le aprobábamos eso y éramos todos corresponsables de lo que iban a hacer, o se hacen responsables ellos y se harán responsables porque va a ser así. No se pueden las dos cosas. Hay que entender que, de lo contrario, si hubiésemos aprobado, si la oposición no hubiese aprobado este dibujo horrible que había traído Guzmán, que realmente era una payasada monstruosa, hoy seríamos corresponsables de contarle a los argentinos que este gobierno lo mismo va a dibujar los números. Así que en definitiva que sea una responsabilidad de ellos. Y la verdad te lo digo que a esta altura del partido yo no sé si no querían esto, ¿eh? La verdad que creo que no, yo no soy, ya estoy viejo como para hacerme el ingenuo. Mirá, ahora viene Papá Noel, yo descubrí quién era Papá Noel hace un montón de años. Yo tengo cara de estúpido, pero uso en beneficio propio. Yo no sé si no querían esto. Creo que ellos querían esto. Pero vos crees que Máximo, que querían esto. Digamos, contamos todo el programa, que Máximo Kirchner un poco y mucho rompió lanzas cuando empezó a acusar a la oposición de haber endeudado en un momento que estaban por negociar un aplazamiento de la sesión. ¿Vos creés que más que una calentura o una cuestión de no negociar, muy propio del kirchnerismo, de no transigir, vos decís que fue una estrategia a lo mejor de Máximo para no tener presupuesto? El kirchnerismo toma como una debilidad cualquier discusión. La vuelta a comisión del presupuesto los obligaba a ellos a tener que sentarse a discutir, a replantear, a modificar un montón de cuestiones. Y para ellos es una debilidad. Siempre para los autoritarismos la discusión, el debate, la actividad parlamentaria es un acto de debilidad que le está prohibido. Así que yo no creo en la ingenuidad de Máximo. Máximo de ingenuo no tiene absolutamente nada. Nadie siendo ingenuo amasa la fortuna que tiene hoy exhibida en su patrimonio. Yo estoy convencido que es una decisión. Yo estoy convencido que ellos querían esta situación, se sienten mucho más cómodos sin tener que rendir ningún tipo de cuenta. Así que en definitiva están en lo que querían, en definitiva se llevaron lo que querían. O le aprobaban el presupuesto como ellos lo planteaban, o en definitiva lo reconducían al presupuesto del año vigente para el año que viene, como va a suceder, como dijo Guzmán que va a hacer. Luis, en definitiva, de última, esta es una responsabilidad absolutamente de ellos. ¿Vos tenés tele ahí, nos estás viendo o solo tenés audio? ¿Nos ves? No, tengo audio nada más. No, estoy con una cámara nada más. Bueno, quiero compartir con vos, te la voy a narrar yo, la foto, que es una de las fotos políticas, que es Máximo en su banca, tomado desde arriba, agarrándose la cabeza, ¿no? Vos la viste esta foto. Contame qué pensás de esta foto, si te parece representativa de un momento en el Congreso, si es una foto que anticipa la puja o la paridad. ¿Y qué pensás vos de Máximo en este sentido como líder? ¿Ves el titular del bloque? Mirá, Máximo repitió 8 veces aprendan a escuchar. Y creo que los tipos tienen que hacer ese ejercicio. La gente votó el 14 de noviembre y te vuelvo a repetir, para los autoritarismos, para los populismos, sentarse a discutir es un acto de debilidad absolutamente prohibido. Pero van a tener que aprender a escuchar. La gente votó y por los próximos 24 meses van a tener que discutir la labor parlamentaria, van a tener que discutir cuáles son los temas que se discuten, van a tener que sentarse a discutir con la oposición puntualmente si quieren sacar una ley y eso no está mal. Mirá, Dieguito, no está mal. En democracia no está mal que nos sentemos a discutir. Al contrario, además tiene una oposición que no es destructiva, que es racional, que es constituyente, que es republicana. A nosotros no nos interesa que le vaya mal al gobierno porque sufre la gente. Entonces, pero van a tener que aprender, ellos van a tener que aprender a escuchar, Máximo. Vas a tener que aprender a escuchar. Ojalá las 8 veces que le recriminaba a los diputados que aprendan a escuchar. Empezá por vos. Aprende a escuchar el resultado de las urnas. No hay ningún acto multitudinario, por más multitudinario que sea, como los que hicieron los 2 actos, el primero el de Alberto y el después de los chicos de la Cámpora, que pueda sustituir la voluntad del pueblo votado un domingo y expresada en las urnas. La gente dijo que hay una paridad en el Senado y en la Cámara de Diputados que obliga a que la democracia tenga otra calidad, a discutir, a parlamentar,
a charlar, a ponernos de acuerdo, a disentir. Bueno, va a tener que aprender a escuchar. Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Dieguito, buen domingo, suerte. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias igualmente. También le agradecemos a Jimena su participación hoy, ¿eh? Siempre los domingos cuesta más. Gracias por venir. No, al contrario. Vamos a hacer una tanda. Entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La subasta del 10, online, la casa de Devoto, autos, departamento, camisetas y mucho más de Diego. Domingo 19 de diciembre, 11 horas. Grupo adrianmercado.com. Hacé tuyo un sentimiento del 10. Fivertel ahora se llama Personal. ¿Sabés qué significa eso? Que si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Un socio que te cierra la 1, la 2 y la 5, en menos de lo que canta un dedo. Tengo suerte de tener un socio como el que tengo yo, que se enciende como uno, para que el negocio vaya para adelante. Postnet from Pfizer, un socio que trabaja a la par. Fin de año, llegan las juntadas y Naranja X me bancó con este evento para juntar a todos. Para el grupo de las juntadas virtuales va este chivo. Con Naranja X tienen 12 cuotas 0 interés en electro y celulares. Conoce más en naranjax.com/fiestas. Volvió el Black Carrefour. En estas fiestas, anticipa tus compras. Hasta el lunes 20, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad en pan dulce, budines, confituras, turrones y postres de maní. 3x2 en vinos, espumantes, sidras y sabores fizz. Además, 2x1 en más de 150 productos seleccionados. Compra también en carrefour.com.ar. Jeep Compass. Asumí el control de tu libertad. Alimenta el poder de tu naturaleza con Cernatur, el único yogur descremado sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado con miel y stevia. Descubrí Natur y alimenta esa fuerza que llevas dentro. Probá Cernatur. Es único. Armo prototipos electrónicos, de automatización, de robótica. Es mi pasión y la intento transmitir a ellos. Son chicos curiosos, son con ganas de experimentar. Le subo un poquito más la velocidad en el código. El límite es la imaginación de uno, aplicando distintas materias transversales como matemáticas, física, química, para poder lograr ese objetivo. Diego es un genio, la verdad. El mejor profesor que tuve. Y que sepan equivocarse y volver a intentarlo, les da una superación que les va a servir el día de mañana. Si la naturaleza está sana, nosotros también. Villavicencio es un agua mineral natural única de reserva protegida, con el poder intacto de 23 minerales que nuestro cuerpo necesita cada día. Villavicencio, naturaleza intacta. En estas fiestas, ponete en modo Navidad y hacele regalos a tu mamá, a tu abuelo, al amigo del tío de tu primo, al domicilio de la oficina, al kiosco del barrio y a vos también. Split VGH de 3.450 watts en 18 cuotas sin interés de 3.334 pesos. En Cetrocar, regalar es fácil. Fin de año, llegan las juntadas y Naranja X me ayudó con este evento para juntar a todos. En agradecimiento va este chivo. Naranja ahora es Naranja X y este fin de año ahorra con hasta 35% off y 12 cuotas 0 interés. Naranja X, alentamos tus finanzas. Nueva leche con cacao en las 3 niñas. ¡Un gran paso para la humanidad! La tierra. La tierra es el campo. Es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso.
A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF, We Create Chemistry. No necesitas dar explicaciones cuando eres lo que amas. Sé tú mismo y lo demás no importa. Lidera lo que llevas dentro. En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Por eso ofrecemos una formación innovadora con un modelo de educación positiva. Elegí estudiar en una universidad que te enseñe cómo transformarte en líder. Elegí estudiar en una universidad que te enseñe a transformar el mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Un socio que te cierra la 1, la 2 y la 5, en menos de lo que canta un dedo. Tengo suerte de tener un socio como el que tengo yo, que se enciende como uno, para que el negocio vaya para adelante. Postnet from Pfizer, un socio que trabaja a la par. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 35% de descuento en turrones y confituras navideñas. 30% de descuento en budines y en marcas seleccionadas de pan dulce. Y 50% de descuento en la segunda unidad de sidras y sabores Fizz. Disco y Jumbo. Fin de año, llegan las juntadas y Naranja X me bancó con este evento para juntar a todos. Y este agradecimiento en forma de chivo es para mi familia. ¡Ese es mi hijo! Con Naranja X tienen 12 cuotas 0 interés en juguetes. Conoce más en naranjax.com/fiestas. Muy bien, vamos a conocer, porque muchos no lo conocen, al nuevo presidente de Chile. Lo vemos, ahí está, Gabriel Boric. Y que ha puesto todo y más en esta candidatura, con tanto amor, tanta energía, tantas ganas. Como ella nos dijo, mirando a los ojos de su hija Cala, sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. A todos los equipos técnicos que se sumaron a esta propuesta, a cada uno de los independientes y partidos políticos de Apruebo Dignidad y de otras coaliciones y fuerzas que nos han apoyado. Y quiero agradecer a alguien que ha estado, o que en general está ausente de los discursos de los políticos. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje. Muy bien, fíjense ustedes, 35 años el nuevo presidente de Chile. Está Caro Amoroso, te escuchamos, Caro. Y sigue, por supuesto, el clima de euforia. Entró entre la militancia. Aquí estábamos pegados a esa entrada en auto de Gabriel Boric, que se está dirigiendo ahora por primera vez como presidente electo de Chile por un resultado que ha sido realmente muy amplio por sobre el candidato. Por supuesto, hay todo un camino de unificación de un país que se estaba dirimiendo entre dos proyectos que en las antípodas, y también hay un trabajo. Bien, tenemos alguna dificultad entonces, pero estábamos escuchando a Carolina Amoroso, nuestra corresponsal desde Chile. Fíjense ustedes, 35 años, el candidato de izquierda. Finalmente no se cumplió lo que auguraban las encuestas, que era una elección muy reñida, muy ajustada, casi 50 y 50, 52-48. Nada que ver, más de 10 puntos de diferencia. La izquierda ganó en Chile, estaba muy polarizado, muy a la derecha y muy a la izquierda, pues